¿Tú recuerdas la primera vez que pecaste? Yo no me di la vuelta, pero dije, es obvio que he hecho algo mal. Pero te fuiste corriendo. No he dicho que me arrepintiera. ¿Cuándo vino tu convicción ya de decir, vale, esto está mal, hacia eso que hay más allá, hacia Dios? Yo era malo. ¿Qué le dirías si le encuentras? Que lo siento mucho, pero he sido un payaso. ¿Cómo defines pecado? A mí me da que no estamos muy de acuerdo. De hecho, hay personas que a ti y a mí nos han llamado radicales por la manera en la que vivimos. Tú contigo mismo, ¿cómo luchas con tu pecado? ¿Qué se hace después? Ujú. ¿Qué haces con esa carga? ¿En qué momento de tu vida entiendes la acción de la cruz? Hay una salida de ese pecado. Hay personas que tal vez se sientan atadas, ¿no? O esclavizadas a ese pecado. Que no. Que hay una salida. Bienvenidos a Gracia y Verdad Podcast, donde queremos hablar de temas relevantes desde perspectivas diferentes, con Andrés Espís. Y con Tim P. Eso no lo hemos hecho antes. Nunca habíamos hecho eso. Había que cambiar, había que hacer algo original Sí. hoy. Oye, ¿tú qué prefieres? ¿Que la gente diga pi o pai? Depende ¿De qué? del idioma. Aquí en España. Pi. Pi. Porque es del sur de Francia y es pi. Vale. Pero en inglés prefiero pi. Bien. Por razones obvias. Pues si me van a llamar Team Pis, que es pi, mejor que digan Bien. Team Pastel. A mí siempre me decían Es pai. espeas. Con la E. ¿En plan con mala leche o No. porque no por ignorancia española? En España hay pocas palabras que empiecen por S y continúas con otra consonante. Sí, de hecho, cuando hay una que empiece por S le ponemos una E. Entonces, Como espeas. estrés. Espeas. Y bueno, así me llamaban en el instituto. Espeas. Ostras. Andrés Espeas. Bueno, bienvenido a tu podcast, Andrés. ¿Cómo Gracias. estás? ¿Cómo estás hoy? Bien. Mentira. Mentira. No. Estoy. Ok. No te voy a mentir. Que ya es mucho. Que ya es mucho. Estoy aquí grabando un podcast que ya es mucho. Alguien nos dijo al principio de todo. Tenéis que ser constantes. Los números van a fluctuar mucho. Tenéis que hacerlo contentos. Tenéis que hacerlo triste. Tenéis que hacerlo motivados, desmotivados. Y creo que hasta el día de hoy hemos hecho eso bastante. Creo que ha habido días en los que yo estaba más motivado y tú menos. Y viceversa. Sí. Y creo que hoy estamos los dos más desmotivados. Sí, pero igual el tema acompaña, el tema que vamos a hablar y a estar conversando igual también acompaña al hecho de que igual no estamos con la mayor energía y motivación. Puede ser, puede ser. Pero bueno, algo que me motivaba, que era la idea del podcast de hoy, era hacerlo... Hemos vuelto a cambiar otra vez de escenario. Sí, Estamos donde hicimos el podcast con Itiel y con Andrés. eso es. Un saludo a Itiel y Eso es, Andrés, que seguro que nos escuchan. seguramente. Pero sin invitados. Y la idea del podcast nació después de muchos meses de hablar tú y yo, no de tener un podcast, sino de conversaciones que teníamos, Sí, de la vida, de emociones, del cristianismo, de dónde estamos, de lo que aprendemos, de mil cosas que hablábamos tú y yo, y teníamos conversaciones muy buenas. ya, Y de ahí dijimos, buah, alguna de estas hay que grabarlas, que son muy buenas. sí, Y luego sí que es verdad que vinimos con la idea de verdad y gracia, porque yo tengo una tendencia a ser más de verdad, tú más de gracia y tal. Y con la broma dijimos, "Buah, pues así nos llamamos". gracia y verdad. Pero nuestras conversaciones eran largas. Claro, Teníamos conversaciones en la en parte porque tenemos perspectivas diferentes, que no se ha visto tanto en el podcast. Yo creo que hemos No. intentado más o menos conciliar Sí. para mantener un poco el tema, pero aunque estemos de acuerdo en un tema, es verdad que las conversaciones eran largas porque teníamos que explicar nuestra Sí. parte y es verdad que el otro tenía que entender, vale, ok, tú ves esto así, vale, sí, encaja en mi visión de las cosas, entiendo, pero yo veo esto. Entonces, por eso es larga una conversación. Yo con la gente que ya estoy de acuerdo es como, ajá, y ya está, no hay conversación. Sí. Pero contigo igual es en plan, buah, es que tenemos tanto en común, tanto que compartimos Sí. en común que habrá que ponerse de acuerdo en esas cosas que no. Sí. O que vemos las cosas diferentes. Yo lo veía también como... Bueno, igual tú piensas diferente, pero yo creo que las ideas principales, sobre todo teológicas, estamos de acuerdo. Ujú. Yo creo que... Bueno, no sé si me lo ha dado de todas... Sí, Pero por en lo la gran general. mayoría estamos de Sí, acuerdo. por lo general estás de acuerdo conmigo. Al final del día tú eres el teólogo. Al final me das la razón, sí. Pero igual las ramificaciones igual cambiaban un poco, ¿no? O sea, nada que nos diga
que no podemos ser amigos, ni compañeros de trabajo, ni diferentes tipos de cristianos. Pero yo creo que el tronco lo teníamos en común, pero las ramas igual cambiaban un poco y esas conversaciones se alargaban bastante. Sí, o incluso, no sé si las ramificaciones de lo que creemos o la aplicación, de qué forma lo ponemos en práctica. Porque a veces los dos estamos de acuerdo en que hay que cambiar la vida de una persona que está haciendo las cosas mal, pero no tu acercamiento... No la nuestra, sino hay que cambiar esta Sí, persona. la nuestra ya estamos... No podemos, pero las de otros aún tenemos esperanza de cambiarles. No, pero a veces tú igual eras, en general, más directo, de vamos a decirle esto a este joven Más y ayudarle, más confrontacional, Yeah. y yo más de afirmar y decir, espérate, porque es que lo vas a aplastar, dale tiempo, vamos a amarle, vamos a hacerle sentir que tiene una identidad nueva, vamos a hacerle sentir aceptado, amado, y ahí... Yo nunca hacía eso. Tú quieres eso también, pero yo digo, uy, vamos rápido. Yeah. Porque tú tienes ya el objetivo en mente, Sí. pero yo miro mucho, porque soy muy sensible con eso, las reacciones de la gente y cómo se están sintiendo en el proceso. Entonces tú ves el final y dices, da igual el proceso, tira hacia el final. Y yo digo, no, porque si en el proceso alguien se siente incómodo, atacado y se gira, igual lo has perdido. Eso era un poco, creo, la razón por la que yo también... necesitaba negociar ciertas cosas. Sí, y creo que llegábamos muchas veces a un punto medio, o muchas veces yo decía, venga, va, sí, a tu manera, y algunas veces tú decías, va, a la tuya. No, yo he aprendido mucho y he cambiado mucho en cuanto a acercamientos míos. A mí, ¿sabes qué me dicen ahora? ¿Qué te dicen? Tim, estás muy estricto. ¿Te dicen eso? A una persona a la que yo he sido honesta, después de estos 2 años trabajando, ¿no? Juntos, de decir que yo he dicho las cosas. Y digo, no, a ver, las cosas como son. Lo que pasa que antes igual me daba miedo decir cierta cosa que es obvia, que... No la pensabas, pero no la decías. Igual la pensaba, pero decía, guau, esta persona me va a odiar si le digo lo que realmente pienso. Y ahora digo, no, si tú piensas eso y le puede ayudar, ¿verdad? ¿No? La parte de verdad, tienes de hecho la responsabilidad de decirle a alguien, mira, según la Biblia, según Dios, lo que yo creo es esto. Ahora tú, pero con amor, decir, tú puedes hacer lo que te dé la gana, pero las cosas son así, ¿no? Pero es curioso que ahora como que veo como que estoy igual cambiando algunas cosas. A mí hay personas que con la broma me han dicho, pero tú no eres verdad. Como que has tirado mucho para la gracia. Esto es mucho de gracia. Me ha hecho muchos comentarios de esos en el grupo pequeño de la iglesia de hombres. Y ya ve que yo represente, entre comillas, la verdad en el podcast no quiere decir que todas mis opiniones o que no sepa lo que es la gracia. Ya, no. Que si no fuera por la gracia no estaba aquí yo hoy. Sí, sí, sí. Entonces ha sido interesante este proceso. Entonces, el podcast o los episodios anteriores que ya hemos sacado ya 15, tío. Este día sería nuestro 16. Cada 2 semanas. ¿16avo se dice? Sí. Yo no sé de matemáticas, tío. Normalmente nos lo preparamos un poco. Un poquito. Sí. Yo creo que tú más que yo. Yo soy de prepararme, Por lo general. si no, aún peor. No. Yo creo que, de hecho, a la hora de verlo se nota y dice, mira, Tim estaba preparado. No, pero hablamos las preguntas, hacemos un esquema y eso sí. Intentamos hacer un ¿Y poco... qué ha pasado esta vez? Que esta vez no hemos hecho nada. Pero no es porque no queramos. No, queríamos ser tú y yo en el podcast. Queríamos ser realmente nosotros naturales, a la vez que sí que vamos a hablar de un tema que es de interés y que hace falta hablar en un podcast cristiano donde al final damos nuestra experiencia de vida, nuestra perspectiva de las cosas. O sea, es opinión, tómala o déjala, pero queremos compartirla. Entonces esta vez no lo hemos preparado tanto. ¿Ok? Y no sé por dónde vamos a ir, pero tengo ganas de escuchar lo que tienes que decir. Vamos a hablar del pecado. ¡Tun, tun! En postproducción, como decía Itiel, en postproducción podemos poner una música dramática. Con nuestro equipo de producción podemos poner... Nuestro equipo de yo después editándolo. Queremos hablar del pecado porque el pecado es algo que igual hemos asumido, que sabemos a lo que nos referimos cuando hablamos de un tema de vida cristiana, Claro. pero que igual no está tan definido como pensamos, sobre todo para la sociedad, pero también incluso para nosotros como personas ya cristianas que vivimos esto. Igual no estamos dando una imagen clara de a qué nos referimos con pecar, pecado, que es algo que no le agrada a Dios, qué es eso, cómo tratamos con eso y sobre todo creo cómo lo vivimos. Porque si es verdad que existe eso que es pecado en nuestra vida, ¿cómo lo estamos viviendo? Para no ser aquí unos hipócritas soltando el sermón a la gente cuando en realidad nosotros tenemos áreas, sombras, demonios en nuestras vidas que están ahí y que hay que, ostras, eso es verdad. Sí. ¿Tú recuerdas la primera vez que pecaste? Yo me acuerdo de robar una chuche de 5 céntimos. Sí. Cuando yo tenía 7. ¿Pero sabías que estaba mal o dijiste,
Buah, es pecado. ¿sabes cómo supe que estaba mal? ¿Sabes la diferencia que quiero decir? Sí, Porque de pequeño haces cosas que están mal, como pegar a tu hermano o lo que sea, que sabes que está mal. Pero, llega pero un no me punto- sentía mal. Se lo merecía. No, en ese momento yo sabía, Sabías que era pecado. sí. Vale. Sí, porque 7 siempre años. he oído desde, pues yo qué sé, en la iglesia lo típico, ¿no? Mm. Pues los 10 mandamientos, no robarás, tal, No tal. matarás. El de robar estaba muy claro. O sea, el de robar y el de matar estaban muy claros, ¿no? Claro. Pero yo me acuerdo, ¿sabes por qué? ¿Por qué? El sonido de la... ¿Tú te acuerdas las tiendas de chuches? Ajá. O igual aún hace mucho que no voy a una tienda de chuches, pero estos botes como de plástico transparente donde tú subías una tapa Sí. y coges las chuches y la tapa entonces se sube o se baja, dependiendo de si esa chuche es muy solicitada o no. 100% de lo que quieres decir. Entonces, yo subí la tapa, cogí ¿De qué una, chuche era? creo, una Coca-Cola de 5 céntimos de las pequeñas. ¿La que tiene azúcar y tal? No, Ah. la lisa, pero de pequeña de 5 céntimos. O igual de la que tenía azúcar Sí. ácido, no lo sé. Pero me acuerdo del sonido de la tapa de plástico cerrar y hacer clac. Yo no me di la vuelta, pero dije, es obvio que he hecho algo Ajá. mal, que me han oído y tengo que salir corriendo de aquí. Se abrió la puerta esa automática y yo salí por de ahí pitando. Pero abriste y te la comiste. No, me la guardé. O sea, tú hubieses tenido tiempo para pagarla todavía. En ese momento te diste cuenta del ruido. No, pero el miedo era demasiado fuerte. O sea, pero era convicción. Yo creo que eso era convicción de pecado. Porque me acuerdo hasta el día de hoy. ¿Te fuiste corriendo? Me fui, pero porque yo no he dicho que me arrepintiera. Ah, vale, He vale. dicho que pequé. No, pero lo que sí que sentí era que eso estaba mal. Y otra cosa por la que sé que eso yo era consciente que era Ajá. pecado era que la deuda de 5 céntimos en mi mente con Ujú. El Rincón, que era la típica tienda, del Rincón. el esto amarillo, tal. Ajá. Con esa franquicia, yo en mi mente tenía una deuda de 5 céntimos a los 7, 8 años. Ajá. Y no podía sacármela de la mente. ¿La has devuelto? Mi plan era ir a la tienda. Escucha, ¿eh? Sí, O sea, sí, te escucho. tanta vergüenza tenía yo por mi pecado de una chuche de 5 céntimos. Mi plan era ir a la tienda a comprar chuches y darles 5 céntimos de más sin que se dieran cuenta. No, de verdad. Sin que se dieran cuenta e irme. Y me acuerdo del momento en el que estar en la cola diciendo, vale, ahora sí, este es el momento. Este es mi momento de redención. Autorredención. O sea, no iba ni a pedir perdón ni a explicar la situación, pero que quería dejar 5 céntimos de más. Pero sabes que hasta el día de hoy no me acuerdo si lo hice o si me fui por la vergüenza de que me dijeran, ¿y dependiente. esto? Y yo, pues no sé. A la dependiente. Estoy siendo como Jesús y no lo sabes. No sé, de hecho, hasta el día de hoy no recuerdo si devolví o no devolví los 5 céntimos. Pero para mí, en mi mente, es uno de los momentos en los que yo sabía Ya. que algo estaba mal moralmente, Ujú. objetivamente, porque me perseguía en mi conciencia. Ya. ¿Tú recuerdas la primera vez que pecaste? Es buena esa pregunta, ¿eh? Se me vino a la mente en ese momento. Y no sé por qué te ha hecho, porque cuando hacemos estas preguntas, normalmente luego, ¿y tú? Y yo no me acuerdo. Bueno, O sea, recuerdo ser pequeño y hacer cosas mal y saber que estaba mal. Pero no recuerdo en qué momento. pero te daba igual. O sea, sabías que estaba mal, no quiere decir lo que decías antes. No, Sí, como- no te sentías mal por ello. Sí, que, o sea, que pegabas a tu hermano, tenías esa pelea o. Bueno, lo sí, que está fuera. sangrando de la nariz. Bueno, un poco, bueno. Sé que está mal, pero bueno. La roto de brazo, ¿no? Deja pasa de nada. llorar. Pero no recuerdo en qué momento esa transición de sé que está mal a sé que es pecado. O sea, Tenía que entonces hacer- define ese sentimiento de pecado. O sea, no, Dices, no estoy diciendo que antes no fuera pecado, simplemente en mi mente Ajá. no hacía esa conexión de hacer algo mal. no era tenía pecado. una carga moral, ¿no? De que Puede ser, he eso fallado a una ley que tengo Sí, que cumplir. Vale, Sí, sí. vale, Además, vale, he fallado a mis padres, Ah, ya, tal ya. vez. Ok. Pero. Entonces, 7 años cuando es vino... temprano, ¿no? 7, 8, por ahí. Puede Sí. ser. Puede ser. ¿Cuándo vino tu convicción ya de decir, vale, esto está mal, hacia eso que hay más allá, hacia Dios? Yo creo. Tendría que pensarlo, pero así a voz de pronto. Yo diría que igual más en la preadolescencia o adolescencia, y yo creo que empezó más con ciertos pecados sexuales. Vale, A la hora de mirar a chicas y tener pensamientos sobre Sí, ellas o sí. hacia ellas sí. y decir, uy, esto no está bien, esto está Ya. mal. Es curioso que ese Que no nos estoy casado. pega bastante... Sí, está para la patata. O sea, nos llama mucho, es muy fuerte, digamos, ese pecado sexual, ya sea en ¿no? pensamientos, pornografía o tratar a una chica de una cierta forma, curiosamente siendo un área que es de tanta intimidad y de tanto... Porque es algo tan humano y tan Mm.
o sea, natural, pero cuando se hace bien, que igual cuando se hace mal o incluso piensas algo que realmente está mal, es curioso cómo eso tiene una puerta a nuestra conciencia muy clara. Aunque la gente luego sea súper abierta y diga no, vale todo, cuando hay un pecado sexual realmente en la vida, eso creo que provoca una llamada de atención de por ahí no. Sí, salta una alarma dentro de tu cerebro y dice, esto está mal. Entonces yo creo que... Entonces tú eso dirías a los 10, 11 años, ¿no? Pues para adolescente. O más tarde. No recuerdo, la verdad. Es broma, porque tú eres muy, muy lanzado. Digo, igual a los 10 años estabas ya ahí a tope. No. Mi primera novia la tuve con 15. 15 y 16, no recuerdo la edad. Pero pensamientos acerca de chicas, yo creo que empiezas a los 13 o así. No recuerdo la primera vez. Por ahí. Okay. No voy a mentir y decir, no, yo a los 9. Y ya sentías, aunque lo hacías, sentías que era algo que está mal. Por ejemplo, pensar sexualmente de una chica, que no es tu novia. Sí. Vale. O antes de tener novia, incluso. Sí, ok. Curioso, porque yo igual, esa era un área en la que, lo contrario, sabía que estaba mal, pero en esa época me daba tanto igual que fuera pecado, porque yo en esa época quizá de más de entre los 12 y los 15, mis prioridades eran otras en la vida y me podía importar, nada me podía importar menos que eso que yo hiciera fuera pecado. Vale. Pero yo, porque yo estaba en otra movida. Yo sabías que era pecado. Yo sabía que estaba mal, pero en ese momento era como, déjame en paz. O sea, pasaste una época de saber que era pecado a una época de me da igual, a otra de vuelvo otra vez a saber que es Creo pecado. que la inocencia hasta los 12 años más o menos la mantuve. Y que creo que eso es bastante normal. Sí, de decir, no tienes tanta malicia, ¿no? A partir de los 13 creo que ya tienes más conciencia y además más rebeldía. Yo era malo. Tú eras malo. Yo era malo pasivamente, ¿sí? Pero buscaba cosas que yo creo que no me hacían una buena persona. No, yo no estoy... A ver, que igual luego le preguntas a mi madre y mi madre dice, no, eres muy buen chaval y tal. Pero yo creo que que no era bueno. ¿En qué áreas piensas que dices, buah, esto era pecado? Yo recuerdo, y a día de hoy yo creo que no me olvidaré nunca. Recuerdo que había un chico en el colegio que hacíamos bullying. Y sí, se llamaba Brian. No me acuerdo de su apellido. Pero se llamaba Brian. Era colombiano. Era creo que el primer colombiano que había en el colegio. Era un colegio pequeñito también, de pueblo. En Burgos, hay que decirlo todo. Sí. Pobre Brian. Pobre Brian. Y le decíamos... Me encantaría poder encontrarle y hablar con él. Pero sí, y no se me olvida. ¿Qué le dirías si le encuentras? Que lo siento mucho por haber sido un payaso. Buah. Claro, es que eso es lo que te hace, ¿no? El pecado luego te crea una carga. Sí. Sí. Y a día de hoy, que ya tengo casi 28 años y a día de hoy aún pienso mucho en él y en su cara. No éramos en plan de meter palizas y tal, ¿no? Pero sí que éramos de insultar o decir que tenía peste o le dejamos de lado en el recreo, cosas así. Pero que eso a él seguro que le marcó. Hombre, seguro. A mí me marcó hacerlo, a él que si lo hiciéramos seguro que también. Y si de alguna manera estás escuchando podcast, Brian, lo siento mucho. Un saludo a Brian. Sí. Entonces yo no era un buen chico. No era malo tampoco de meterme en problemas así por meterme. Pero yo creo que siempre había malicia dentro de mí. Ok. Me ha hecho pensar eso en un momento en mi vida donde también me di cuenta de que no era bueno. Hablando de pecado, de reconocer cosas que no hemos hecho bien. Pero me pegó muy fuerte en un contexto de gente cristiana. Y en un contexto de adoración, reflexión en lo que dice la Biblia, lo que dice Dios, por contraste, ¿sabes? O sea, yo me vi súper pecador en contraste a una gente que yo veía súper limpia, súper alegre, con mucha luz. O sea, vi mi oscuridad en la luz que vi en ese momento, pero que era algo bueno y además era algo que yo quería. O sea, yo a los 15, eso fue a los 15 años, ¿no? Yo a los 15 años tengo una experiencia espiritual en la que Dios me muestra, en ese momento de adoración, en un contexto de comunidad, ¿no? Con otros jóvenes cristianos. En ese momento muy importante para mí, que ha sido un antes y un después, Él me muestra todo lo que yo estaba haciendo, que en este caso igual yo no era tan fuerte como para hacer bullying, ¿no? Pero yo buscaba totalmente mi aceptación en tener un grupo de música, usaba a chicas como objetos para mi quizás bienestar estético y placer y lo que sea. Y luego también pues alguna pues sustancia usada de una forma analgésica para, yo qué sé, para tapar. Entonces, y todo eso
aunque no son cosas, no eran cosas que yo consideraba muy malas tampoco. Yeah. Y digo, veo chavalos haciéndolo, vale, bueno, sí, el mundo es como es, ¿no? Yeah. Pero no era tanto la cosa en sí, era cómo yo estaba fallando a ser lo que yo realmente tengo que ser, ¿sabes? Me di cuenta de que yo podía ser algo con mucho más propósito, con mucho más pureza, con mucho más vida, y que yo estaba viendo en ese momento a personas que lo estaban viviendo. Y fue una confrontación de decir, me dio asco mi estilo de vida en comparación con lo que creo que Dios me estaba mostrando que yo podía vivir. Curioso. Que era una vida tan llena, tan alegre, donde no hacía falta tapar con sustancias nada, donde no hacía falta agarrarse a la belleza de una chica porque así yo tengo propósito en mi vida, donde no hacía falta ser alguien para tu grupo de amigos porque tocas bien la guitarra, ¿no? Que parecerán tonterías, pero en ese momento para mí eso era el mundo. Yeah. Entonces era más bien fallar a algo que era mejor que yo podía ser. O sea, te diste cuenta de tu propio pecado a través de comparación y juicio con otros. Pero creo que fue más bien Dios, o sea, yo en esa experiencia mística yo creo que Jesús pocas veces se me ha mostrado tan claro. Okay. Pero Jesús me dijo, mira esto. ¿No? En ese momento de decirme, mira, por un lado me dijo, mira esto es lo que tú haces, tu estilo de vida, ¿vale? Simplemente para que lo sepas, ya lo sabes, pero esto es, yo lo sé y esto es lo que estás haciendo. Pero por otro lado me dijo, mira esto otro. Y eso era el testimonio y el ejemplo de personas que estaban viviendo una vida de otra calidad. Sin esas cosas. Me encanta, pero tampoco podías ver el corazón de esas personas. No, y probablemente vi solo la superficie. Claro. Pero incluso en eso... O en sí. Puede ser un acto. O Sí, pero incluso en eso yo estaba a 1000 leguas. Porque yo vivía quizá en un sistema mío de ganarme con mis méritos, mi aceptación, y en esa lucha constante por ser alguien y por ser amado. Y esta gente me lo daba gratis. Yeah. Entonces, sí, no eran perfectos. No. Pero lo que estaban mostrando era a Jesús, 100%. Era algo que tú no tenías y querías. Y que he vivido buscándolo desde entonces. Vale. Bueno, Tim, teólogo. Uy. Procura o intenta, sin utilizar palabras bíblicos, ¿cómo defines pecado? A día de hoy... Creo que la definición que más me cuadra, hay un vídeo buenísimo de Proyecto Biblia, de Bible Project, que lo hablan, que es fallar. Igual podemos dejar en la... Sí, en postproducción nuestros técnicos lo pondrán. Fallar. ¿Fallar el qué? Fallar. Hay varios términos, no voy a decir cuáles, pero se pueden buscar por ahí. Se puede hablar de un pecado como una injusticia, se puede hablar de pecado como maldad, como algo oscuro, como algo que solemos verlo, ¿no? Con colores rojos y negros y demonios y tridentes y cosas así. Todo eso se puede ver como pecado, pero en cuanto al verbo pecar y con la acción de pecar, creo que la que más me cuadra bíblica y filosóficamente es la de fallar, como explican normalmente es como cuando estás tirando al arco y fallas al blanco, ¿no? El no darle a la diana. Entonces, me gusta filosóficamente por una razón, y es que parte de algo positivo. Y lo positivo es la diana, que es un propósito de acertar. Vale. Parte de algo bueno, que es tu vida, puede tener un propósito perfecto, que es acertar a cumplir el diseño por la que fue creada. Vale. Pecar es todo lo que no llegue a eso. Okay. Entonces, que yo use mi cuerpo de una forma autodestructiva es fallar, es pecar, porque no estoy cumpliendo el propósito de cuidar de mi cuerpo y con eso tener una buena vida. O sacarle partido a mi cuerpo físico, ¿no? Si lo estoy autodestruyendo, estoy fallando. Entonces, me gusta el término corrupción también, porque algo que se corrompe, o algo que decía C.S. Lewis en sus novelas, habla de lo torcido, mucho. Lo torcido es algo que se suponía que tenía que estar bien, pero que ha tomado otro rumbo, que se ha doblado para otro lado. Entonces, ahí hay una historia y ahí hay un inicio bueno. Y creo que en todo pecado en nuestras vidas hay una historia y un inicio que era para bien. Ese Andrés con energía y con un montón de, ¿sabes?, de decisión, fue creado para hacer cosas buenas con esa energía. Pero en algún momento igual eso se torció y empezó a hacer algo con esa energía que no era lo que tenía que hacer. Por eso, a nivel filosófico, me gusta esa definición. Es verdad que luego lees la Biblia y dices, vale, el pecado también es buscar el placer egoístamente, que es como más lo explicamos de forma religiosa. Claro, todo lo que sea egoísta, todo lo que sea, no sé. Iba a decir que la manera en la que lo has explicado, que me ha gustado, parece que amplifica mucho
lo que realmente, o lo que entendemos, o lo que la población entiende como pecado. Porque normalmente la gente entiende como pecado que dices esto, ¿no? Es un pensamiento... Algo sexual. Sí. Matar, robar. Matar, ¿no? Lo que es obvio es como, eso es pecado. Yeah. Pero lo que tú has dicho es, cualquier cosa que es fallar, creo que en ese momento es cuando amplificas tanto que prácticamente casi todo pasa a ser pecado. Menos lo que es la diana. Ya, pero esa diana, por otro lado, cuando sigues viendo la historia de la Biblia y lo que Dios quiere con nosotros, es el progreso hacia el cual Él nos está llevando. Entonces, si tú te levantas hoy por la mañana y crees que Dios te está haciendo progresar, aunque seas imperfecto, hacia una meta, que es el varón perfecto en Cristo que tú tienes que ser, y ahí nos metemos en palabrejos, tu destino, lo que realmente Dios quiere que seas, Él también ha prometido que ahí hay un camino que tú puedes caminar. Entonces decir que, bueno, es que Dios quiere que le dé a la diana al centro y todo lo demás está mal, entonces, ¿quién puede hacer esto, no? Pero no estamos solos en la lucha contra el pecado, ¿no? Entonces, no es tan loco creer que tú puedes cumplir hoy tu propósito y darle a la diana. No es tan loco. Es algo tan sencillo como tener a Dios en cuenta y pedir su ayuda, creo. Me ha gustado que has dicho... ¿Quién puede no darle a la diana? Y me ha gustado porque la respuesta sería... Nadie. ¿Nadie puede darle a la diana? No en todo momento y no en toda circunstancia. Bueno, si lo que buscas es ser perfecto por ti mismo, ¿no? Lo que nos convertirá a todos es pecadores. Que lo somos. Que lo somos. Y todos fallamos. Sí. Eso es. Ahí puede entrar más versículos, ¿no? No sé si queremos meter versículos o no. Pero hay tiempo, ¿no? Es un podcast cristiano. Romanos 3:23, el salmo ese que dice no hay bueno ni a un uno. Romanos 3:23, todos hemos pecado y perdido la gloria de Dios. Entonces ahí hay ese todos concepto. Somos destituidos. Claro, y ese versículo de hecho tiene ese concepto. Hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Pasa que no definimos mucho qué es la gloria de Dios. Cuando Dios crea algo y eso cumple su propósito, eso le da gloria. Claro. Cuando Dios crea a Andrés y Andrés hace algo bueno con su energía, gloria a Dios. Y esa vida conforme Dios la ha pensado, eso es la gloria de Dios, al menos en esta tierra, ¿no? Que en el cielo se cumple perfectamente, pero en esta tierra no. Entonces, cuando en esta tierra, si alguien cumple su diseño, es como, eso es gloria para Dios. Eso es. Se ve a Dios a través de eso. Entonces, me gusta, porque aunque todos hemos pecado y hemos sido destituidos de la gloria de Dios, también es verdad, por otro lado, que si tenemos al Espíritu Santo dentro nuestro y Él vuelve a poner su aliento dentro nuestro, Él cumple en nosotros lo que debemos de vivir. Nos ayuda a cumplir lo que tenemos que vivir. Entonces la gloria de Dios vuelve a estar presente en nuestra vida. Me gusta. ¿Demasiado teológico o es práctico? No sé. A ver. Al menos pensar esto ayuda. Sí. No estás solo. No, y es totalmente cierto de que todos somos pecadores, o todos fallamos. Vamos a esa palabra que me gusta, fallar. Sí. Todos fallamos, pero también hay una manera de rectificar esa curvatura que había, ¿no? Que decía Lewis, una manera de... Lo torcido. Volver a ponerlo recto, que es gracias a través del Espíritu Santo. De hecho, hace poco celebramos Pentecostés. Pentecostés este domingo pasado, así es. También suelo decir que eso de algo torcido para mí me parece útil porque... Muy visual. Sí, es muy visual, pero también... Y te ayuda a ver que la razón por la que no tienes que pecar no es para agradar a un Dios enfadado que te quiere castigar cada vez que peques. No es esa la motivación. La motivación es que tú puedes vivir algo recto. Eso es. De hecho, sobre todo en el Antiguo Testamento, ¿no? Lo que es lo contrario de pecado, un varón recto. Se habla mucho de eso, ¿no? Y me gusta la imagen también. Claro. Porque podemos verlo como, bueno, alguien muy perfectito, muy santito. No. Alguien recto es alguien que está cumpliendo su postura. Que no está caminando torcido, sino que está como tiene que estar, con la cabeza alta y con los hombros en línea, porque para eso has sido creado, para tú tirar para adelante recto. No sé, eso ayuda también en mi mente, visualmente, ¿no? Puedes vivir algo en tu vida que es recto, que está bien, que es estable, y lo que se aleje de eso no te va a ayudar, va a estar torcido. La pregunta, ahí te voy a preguntar yo a ti, verás, es, claro, esto es muy fácil si todos estamos de acuerdo en... que todos somos pecadores. En qué es lo bueno y cuál es ese propósito. Vale. Yeah. A mí me da que no estamos muy de acuerdo hoy en día, no sé qué te parece a ti, analizando las opiniones que hay de qué es pecado, qué no es pecado. Yeah.
Porque ahí es donde entra, donde podemos no estar de acuerdo, me parece, ¿no? Que unos definan pecado de una manera y otros de otra. ¿Qué observas tú hoy en día? ¿Estás hablando del mundo general o estás hablando dentro de la iglesia? Sí. Oh, Cristian. Hay tiempo hoy. Hay tiempo hoy. En el mundo en general, cristianos, no cristianos, budistas, hinduistas, de todo lo que hay, sí, no estamos de acuerdo en lo que es pecado y lo que no es pecado. Hay personas que piensan que hay ciertas cosas que no son pecado, que un cristiano piensa que lo es. Pero yo creo que incluso aún peor, entre comillas peor, diría, es que está empezando a ocurrir, o ocurre de manera más frecuente dentro de la iglesia también. Entre nosotros. Ya. Dices últimamente o recientemente por algo en concreto. No sé lo ves si más. Tal vez haya pasado siempre, pero creo que desde el boom de las redes sociales, vídeos, podcasts, cada vez hay fuera más opiniones. Vale. Entonces ahí se están expresando más. Okay. ¿Crees que es más difícil mantener una moral puramente cristiana por el hecho de haber tantas influencias desde otros medios y desde fuera? ¿Sabes? Porque parece como que estemos diluyendo lo que creemos por haber tantas opiniones que no son realmente basadas en la Biblia ni nada, sino por lo que piensa alguien y te influencia. ¿Crees que eso ha hecho que sea más light sí, la enseñanza? Creo que sí. De lo que está bien y lo que está mal. Okay. Sin darle mucho pensamiento, porque esto no estaba preparado. No, diría que sí. De hecho, hay personas que a ti y a mí nos han llamado radicales. ¿Radicales por qué? Por la manera en la que vivimos. Ah, yo pensaba por otras cosas. Hombre, pero es verdad que nosotros pensamos... Gente cristiana que nos llamamos radicales. Dices por lo de ser misioneros. Dar tanto tiempo a ayudar a otros. Sí, y no tanto... Y cobrar tan poco. Es bastante radical. Hacer tanto por tan poco. Bueno, y tampoco unas sabemos. Coronas en el cielo, Tim. Unas coronas en el cielo. No me refería por nuestra posición laboral, sino por la manera que tú y yo vivimos nuestro cristianismo. ¿Por el podcast? No, en general. En general. Sí. Ya. Y para otros... Entonces, para esas personas, nosotros estamos siendo demasiado tiquismiquis con qué es pecado y qué hay que hacer y qué no hay que hacer. Entonces, esas personas son como mucho más relajadas y pondrían la línea en otro lugar. Sí. Ok. ¿Cómo te hace sentir eso? ¿A ti cuando te dicen es que eres un radical? O sea, porque claro, tú es verdad que tú por algo haces las cosas y por algo decides lo que decides. Tú tienes tu estándar. Entonces, ¿cómo te sientes tú cuando alguien te dice eres muy radical como cristiano? No me molesta. Tampoco no es algo que me enorgullezca. Ok. Pues digo, vamos radical. Pero tampoco... Como David Platt. Soy un radical, como en el libro de David Platt. Libro muy recomendado. Sí, no me molesta. Tampoco me enorgullece. Ok. Pero sí que igual me hace recapacitar por qué me haya dicho esto esta persona. O sea, que normalmente te dicen algo así por alguna acción o alguna conversación en la que has tenido, que algo ha surgido, porque la gente... Donde has mostrado tu opinión y la opinión era como muy fuerte de... Nadie se acerca a ti un ¡esto no está bien! Nadie se acerca a ti un domingo, oye, radical, ¿qué tal? Ya. Es por algo, ¿no? Y decir, ¿por qué pienso lo que pienso o por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Ha sido por religiosidad? ¿Porque me han dicho que es bien o mal? ¿O porque yo a través de mi propio entendimiento y mi propia búsqueda de la verdad he encontrado que esto está mal? Ok. Entonces... A veces me ha llevado a pensar, anda, ¿esto lo hago por religiosidad o realmente la Biblia dice que esto es pecado? O sea, te hace replantearte por qué lo estás haciendo. Y normalmente, ¿cuál es la conclusión? Yo creo que ha habido situaciones... De las dos. O sea, hay veces que has tenido que decir, sí. Vale, tengo que relajarme, igual no hace falta que yo sea tan tajante con este tema. Sí. Okay. Sí, y no es que tuviera una opinión incorrecta sobre ese tema, simplemente he entendido que es un proceso y que hay personas que tal vez... Vale, pero para ti eso era lo correcto y tienes que seguir haciéndolo. Sí, no cambiaría. Vale, no cambiaste tu forma de pensar en ese... Tampoco estoy pensando en nada en concreto ahora mismo, pero no. Ok. Sí. Ya. No sé si tiene sentido el hecho de que muchas veces... No, te lo preguntaba porque creo que es importante que las definiciones de qué es lo que es pecado y qué no es pecado. Aunque luego es verdad que nos ponemos tiquismiquis y depende de la actitud del corazón, pero hay ciertas cosas
en las que creo que deberíamos de estar de acuerdo, ¿no? Entonces ahí es donde se pone un poco más tensa la cosa a veces cuando hablamos de relaciones entre, yo qué sé, pareja. Bueno, relaciones o cualquier tema ético-moral de hoy en día. Exactamente. Como el aborto. Opinión de temas que en la sociedad son difíciles de dialogar. De género o orientación sexual. Yeah. Hay cosas que la Biblia menciona, pero también no dice específicamente no abortarás. ¿Cómo aplicarlo, no? Claro, dices, la Biblia no dice esto. No, dice, no cometerás, no matarás. Yeah. No, pero estoy matando. Claro, como no hay una respuesta tan blanca y negra en la Biblia, la gente hace mucho grises. Yeah. ¿Tiene sentido? Sí, y creo que meterse ahí también es una batalla donde igual no hace falta tampoco sacar las armas porque tampoco se consigue mucho, pero lo que más creo que, al menos yo pienso en el pecado en mi vida, ¿no? Lo más importante y lo que más me siento llamado a hacer es a realmente identificar qué es pecado en mi vida, en mi interior, y luchar contra eso. Y esto sería guay hablar, cómo tratar con eso, cómo tratas con tu pecado. Porque es muy fácil llamar ahí fuera al pecado de los demás y decir, es que la gente piensa esto, pero está mal. Vale, eso todos conocemos a alguien un poco enfadado que habla de eso y nadie queremos escucharlo, ¿no? Pero tú contigo mismo... ¿En quién estás pensando? En general. Tú contigo mismo, ¿cómo luchas con tu pecado? ¿Cómo no solo identificas, vale, esto está mal, esto me crea una carga moral delante de Dios, esto no está bien, sino qué se hace después? ¿Qué haces con esa carga, ¿no? Para mí hubo un antes y un después en el que yo me di cuenta, porque esta pregunta de que tú me estás haciendo, ¿no? De qué es pecado y qué no, de definir, que me parece perfecto, me parece súper bien. ¿Qué es pecado y qué no? ¿Qué es pecado y bien? O qué es el bien y qué es el mal? Claro. ¿Qué está bien y qué está mal? Son preguntas que te tienes que hacer, que son necesarias, y yo no quiero que la gente deje de hacérselas, porque creo que aprendes mucho de quién eres, de tus valores y hacia dónde crees que vas, cuando te haces esas autopreguntas a ti mismo. Pero para mí hubo un antes y un después en mi vida cuando dejé de enfocarme entre qué está bien y qué está mal y empecé a enfocarme en qué está bien y qué es mejor. Ok. Y porque hay ciertas cosas que tal vez no sean pecado, o tal vez sí que lo sean, pero no parece un pecado grave, entre comillas, porque hay gente que no lo considera pecado y otras que sí. Pero dije yo, ¿pero qué es mejor? ¿Tiene sentido la pregunta? Sí. O sea, está bien que yo... Ejemplo muy tonto, ¿no? Que se me viene a la cabeza. Hay pan en la mesa. ¿Está bien que yo me coma 2 trozos y tú no has comido ninguno? ¿O está mal? Es un poco chorrada. Bueno, sí. ¿No? No estaría nadie como sufriendo, pero, sí, pero que es mejor. Que yo te dé uno. Sí. Y que yo coma uno y tú uno. Ok. Pues así... te has planteado más allá de esto está mal, ¿qué es lo que está mejor? Claro. ¿Qué es lo que está bien? Y dentro de lo bueno incluso hay opciones mejores y opciones menos buenas. Vale, ok. Pero sí lo puedes traspolar a cualquier otra cosa más grave. Pero entonces aún no veo dónde entra Dios en esa ecuación, porque si creemos que el pecado, como decíamos antes de chavales, es algo que nos carga interiormente la conciencia, ¿qué haces con eso cuando sí que has hecho algo que no estaba bien? Vale. ¿Sabes? O sea, empezando de ahí, luego ya sí que es verdad que a veces no todo es blanco y negro, sino que hay cosas que están mejor, otras peor, pero partiendo de lo que tú sabías 100%, o sabes 100% que está mal y vas y lo hacemos otra vez porque somos así, ¿qué haces con eso, ¿no? O sea, o ¿cuál es el proceso en una vida cristiana? Porque creo que eso es una pregunta muy importante. No puedes dejarlo al margen, las acciones pecaminosas, esconderlas, barrer bajo la alfombra y seguir con tu máscara de hábitos de vida cristiana. No, es que es algo tan central. Por eso te pregunto, o sea, no por ser cotilla, pero ¿qué haces con esos sentimientos? ¿Qué haces con ese pecado, esa carga? La respuesta correcta es pedir perdón a Dios. O sea, ahí ya entra en la ecuación que no has pecado solo hacia alguien o hacia una situación, sino hacia Dios. Bueno, yo creo que todo pecado es hacia Dios y secundariamente hacia alguien. Ok. O algo. Eso es importante. No sé si puedes pecar contra algo, pero sí. Porque creo que muchas personas igual están todavía pensando en pecado como algo que solo me afecta a mí. Y sí, es verdad que no tendría que hacerlo porque yo no quiero ser pecador o yo no quiero que alguien sufra por mi culpa. Eso es yo. Y ahí estás metiendo algo en la ecuación que es,
espérate, que aquí hay más factores. Ujú. Y está el factor Dios Y el factor otro humano. y otra persona. Entonces, tú ya ves que en tu propia vida tienes que mirar hacia Dios, o mirar hacia adentro o hacia arriba y decir, ostras, hay algo más que estoy fallando que es a Dios. Vale. Sí, 100%. Ya. No, es un punto importante porque creo que si no, solo estamos teniendo remordimiento. Eso es. Y hay una diferencia muy grande entre el arrepentimiento y el remordimiento. Claro. Yo creo que solemos muchas veces vivir de remordimiento. Voy a mejorar. De remordimiento en remordimiento y tío, porque me toca. Exacto. Ya. Sí, eso es algo que hablábamos hace poco. Hablaba con alguien de los chicos de casa. Que les pillé haciendo algo. Estas torradas que hacen mal y no dicen a nadie, o que rompen algo y no dicen nada. Sí, que no estaban pensando entre lo bien y lo mejor, A ¿no? ver quién se da cuenta de. No, como una de las macetas está rota. Hay una maceta rota aquí, no sé, nadie ha dicho nada. Nadie ha dicho nada. Por lo típico que pasa eso, yo veo a la persona colocar la maceta rota y pensaba que si iba a salir con la suya. Y digo, ¿qué Anda, pasa? pillado. Y yo, ¿qué pasa aquí, colega? ¿Qué ha pasado? Ay. Y en ese momento se disculpan. Y yo, no te estás disculpando por haber roto la maceta, te estás disculpando porque te he pillado. Oh, vale. Y yo, no es lo mismo. Mm. Y yo, si tú realmente te hubieses sentido mal por haberla roto, hubieses venido a mí, Andrés, he roto una maceta. Y mi respuesta hubiese sido, es una maceta, no pasa Ya, nada, gracias ya. por decírmelo. Pero en ese momento era más limpiar su imagen, dices. Sí, Ok. pero ahora rompe la maceta, no dice nada, la coloca, Mm. ahora sí que me molesta. Ahora sí. ¿Por qué? Pues no he dicho nada. No Mm. porque ha roto una maceta se compra y ya está. Pero cuando pecamos siempre contra Dios. Mm. Entonces el arrepentimiento y el remordimiento que decías era sentirme mal porque me han pillado, pero luego lo voy a volver a hacer y a ver si me salgo con la mía. Eso no es arrepentimiento. El arrepentimiento es un giro de 180 grados. Mm. Mm. De estoy haciendo esto, sé que está mal, sé que esto no le agrada a Dios, estoy fallando, me doy media vuelta y no me quedo ahí, sino que empiezo a caminar en dirección contraria. Un poco lo que en lenguaje bíblico habla de volveos de vuestros pecados, ¿no? Cuando a alguien le dices vuélvete, es que tiene que darse media vuelta, ¿no? Ujú. Que el pecado queda atrás y ahora cambia de dirección. Vente a casa otra vez. Sí, como el hijo pródigo. Eso es. O el término griego, ¿no? De metanoia, de cambio Metanoia, eso es. cambio de mentalidad, de dirección, realmente, ¿no? De un lado para otro. Cuando era adolescente teníamos un grupo y nos llamamos Metanoia. Os llamabais metanoia, qué frikis. Sí, pero nos cambiamos de nombre muy rápido porque la gente pensaba que hacíamos metal. ¿Qué hacíais metal? No hacíamos metal. Entonces nos pasamos a llamar Acoustic Soul. Wow, Porque hacemos música acústica. qué bueno. Sí. Bueno. No duró nada. No fue fallo. Pero tuvimos muy buenos momentos ensayando eso, sí. Eso es bonito también, esas épocas. Creo que el factor que estás trayendo a la mesa, ¿no? De pecar es pecar contra Dios, Ajá. es importante entenderlo. Porque creo que incluso gente que somos creyentes de años, hay veces que pecamos y aunque sabemos que estamos pecando contra Dios, pasa un tiempo de remordimiento en el que no nos presentamos delante de Dios, sino que todo lo contrario, intentamos arreglar nuestra casa por nosotros mismos, por remordimiento de que no somos como deberíamos de ser, y después de haber recogido las cosas un poquito, que la casa sigue siendo un caos, pero ordenamos un poquito las cosas, decimos, vale, ahora sí, y ahí nos presentamos igual delante de Dios, que sabe todo y que ha visto todo el proceso, y decir, vale, ahora sí, ya estoy bien otra vez, ¿no? Y mentira, lo que has hecho es maquillarte. Pero sigue habiendo un problema de fondo que es, has actuado de una forma alejada, torcida, hacia lo contrario de lo que yo quiero, ¿no? Diría Dios. Y lo mínimo que puedes hacer, como dices tú, es decir, oye, que he roto la maceta. He roto la maceta. Y que Dios te diga, mal, pero es una maceta. Eso es. En vez de intentar pegarla como podemos, que luego decimos, mira, no, más o menos está bien. No está rota. No está muy rota, no, bueno, un poquito, pero está bien. O esto está suelto. Sí. Total. Entonces, sí, no, estaba pensando también cómo lo vivo en mi vida, ¿no? Yo soy una persona, creo, que siento mucho las cosas, para bien y para mal. Entonces, yo siempre he sentido mucho mi propio pecado y eso me ha podido impulsar mucho también a la vergüenza. Que lo definen como esa distancia entre lo que eres y lo que sabes que tendrías que ser. O lo que deberías de ser. Tú cuando te das cuenta de que has hecho algo que no es lo que deberías de hacer o ser, esos sentimientos de vergüenza para mí han sido muchas veces tan aplastantes
Bueno, la primera vez que aparece esa palabra en la Biblia, yo creo, sin haberlo mirado, es en Génesis 3, ¿no? De sintieron Cuando vergüenza Adán y Eva se ven desnudos. después ¿no? del pecado. Sí. Y tienen miedo también, ¿no? Ujú. Hay una distancia. Entonces, todo eso, exacto, crea distancia Claro. hacia Dios. Y creo que muchas veces en mi vida ha habido una distancia enorme, que era culpa de mi pecado, Claro. pero que yo me he quedado en ella. Entonces, esto es lo que creo más importante de entender es en mi vida cristiana, que no se trata de cuán cerca yo estoy de Dios, Ujú. sino de cuán cerca Dios Está de ti. quiere estar mío. Ajá. Aunque yo esté súper lejos, Dios está. Ya. Entonces, creo que es algo que igual es un poco cliché o se ha dicho más últimamente, ¿no? Pero que cuando tú te sientes más alejado, precisamente lo que más necesitas es entender que ahí Ajá. Dios en realidad quiere estar cerca. Ya. Y que lo que quiere es que le digas, mira, he roto la maceta. Ujú. Aún en el momento de estar quebrantado, Ujú. de estar convencido por el Espíritu Santo de que hay pecado en ti, de sentirte miserable, Ya. de decir, vale, ahora es cuando necesito Ajá. que esta carga la pueda echar en algún lado. Y la pregunta es, ¿dónde echamos esa carga? ¿Y de qué forma? Porque si no hacemos eso, yo creo que prácticamente no estamos siendo cristianos. Y hay mucha gente que nos identificamos con Jesús que no vivimos una fe, o sea, práctica. Ok. Y la fe práctica creo que se vive, por eso yo hago mucho énfasis en eso aquí en Asubio, ¿no? Si hacemos estudios bíblicos, Ya. o sea, la base es pecado, arrepentimiento y perdón. Si tú no vives eso diariamente, pecado, arrepentimiento y perdón, estás viviendo otra cosa. Ujú. Puede ser moralismo, puede que Ya. seas un muy buen ciudadano, puede ser que tal, pero no estás viviendo la fe cristiana. Me da igual cuánta teología sepas, me da igual Claro. lo que estés haciendo. Si tú no cumples las 3 normas básicas, arrepéntete de tu pecado y pide perdón y recibe gracia. O sea, Eso es. esa secuencia es que no hay otra. Ujú. Y ves a gente súper válida, me da igual que sean influencers, lo que sea. Si no cumples esas 3, Claro. adiós. Sí, sí, sí. No estás caminando el camino. Ya da igual quién seas en el espectro de cristianismo, que si no haces esas tres, no. Ya. ¿Por qué tú crees que nos cuesta? Porque me gusta mucho la analogía que estamos sacando a través de la maceta. ¿Por qué crees que intentamos pegarla, ponerla? No sé si luego hay que Está enseñarla. que se cae, ¿eh? Está Luego la que se enseñamos. cae. ¿Por qué crees que intentamos arreglarla antes de ir a Dios y decir, oye, que he roto la maceta? En lugar de en el momento en el que está en el suelo decir, ups, he roto la maceta. Buah. ¿Crees que no Pues- somos... O en tu propia vida, si igual te estoy poniendo en un apuro, No. pero ¿se te ocurre alguna circunstancia en la que tú pecaste, sabías que habías pecado, pero intentaste arreglar eso antes de ir a Dios? Hombre, totalmente. ¿Y por qué? Creo que al final todo es orgullo. Buah, qué bueno. Pero el orgullo se muestra de diferentes formas. Porque el orgullo puede ser, ahora voy a repararlo, Ajá. porque ya verás que esto lo arreglo. Sí. Porque no soy tan malo. Ujú. Yo lo puedo arreglar. Lo dejo cuando quiera. Sí, sí. Eso es orgullo. Pero también es orgullo, Sí, 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 100%. también es orgullo decir, yo no merezco ahora mismo gracia. Yo tengo que repararme yo mismo. Yo no puedo ahora pedir ayuda. ¿Quién soy yo para pedir ayuda? No. Yo tengo que hacerlo yo. Eso es orgullo disfrazado de baja autoestima. Sí. Pero en realidad los dos lo que hacen es resistirse a una ayuda que necesitas desesperadamente. Que es, soy un pecador. No sé vivir recto. Vivo torcido. Sí. Necesito ayuda. Lo hablaba con alguien, no era contigo, era con otra persona, que me preguntó algo acerca de cuál es que es el mayor problema en cierta circunstancia. Hmm. Y dije yo, es el orgullo, tío. El orgullo. Dureza de corazón, dice la Biblia, ¿no? Muchas veces. Sí. Yo creo que he hecho cosas mal en mi vida, pero sin No, sí, duda- bastante. pero sin duda alguna el ser orgullo es algo con lo que lucho bastante. Ok. Pero incluso tú lo ves ahora en tu vida Ujú. porque sientes, el orgullo es una lucha. Hay algunos de nosotros que no nos consideramos orgullosos. De hecho, no, yo perfil bajo, yo no me siento nadie. Pero que el orgullo sigue ahí. Pero el orgullo es, no voy a dejarme ayudar. Sí. No voy a dejarme ser perdonado. Ajá. Porque tengo que hacer algo para compensar. O sea, al final, vale, no estás actuando conscientemente de Ya. forma orgullosa, pero hay una resistencia, una dureza. Sí. O sea, que somos iguales al final. Creo que la gente en general confunde el ser orgulloso con el ser seguro de uno mismo. Ya. Yo me considero una persona segura de sí misma. Y hay gente que confunde eso con antes ser orgulloso. Es como, Ok. no, son dos cosas diferentes. Ya, Soy ya. seguro de mí mismo porque sé quién soy, sé a dónde voy. Ya.
Pero el orgullo creo que muchas veces, como decías tú, se esconde detrás de muchas máscaras. Ya. De una persona que es insegura, tal vez no seas insegura, tal vez seas orgullosa y no quieras cambiarlo. Sí. No lo sé. ¿Sabes? Que puedes ver a una persona alguien como tú, sin conocerte mucho, pues orgulloso no sería una de las palabras que usaría en mi No top 5 parezco. para No parezco describirte. orgulloso. Si tú supieras. Describe a ti mismo 5 palabras. Pues no usaría Ya. orgulloso. Ya. Pero tal vez tú, descríbete a ti mismo con 5 palabras, igual es la tercera que utilizas. No lo sé. Hay otro término, otro problema que tenemos. Tenemos muchos problemas. Pero es el... Estamos muy negativos. No, es realistas. Es el control. Sí. Tiene que ver, ¿no? Pero Sí. aceptar que tú estás en negativo porque tienes una deuda Ajá. y necesitas que te saquen de ese apuro y no tienes para pagarlo, Ajá. significa dejar el control. Pensamos que podemos trabajar por nosotros mismos y ahorrar para pagarle a Dios una deuda, Ujú. por lo general. Y eso es el activismo ese de voy a hacer buenas obras para compensar la balanza. Y muchas religiones, por cierto, tienen una balanza de buenas y malas obras. Sí. Que, por cierto, el cristianismo no. Pero bueno, ese es otro tema que hay gente que lo malinterpreta, Se pero malinterpreta, eso es. no es una balanza. Eso es. De hecho, mal iríamos si lo fuera. Ujú. Y mal es cuando la gente lo cree. Eso es. Pero, aún así, Ajá. no damos ese control Ya. porque quizá no nos fiamos de que Sí. podamos ser ayudados o que se nos pueda perdonar la deuda así tan fácil. Y, tal vez por dar un poco de gracia a la conversación. Bien. Puede ser que no nos fiemos, pero también el mundo predica lo contrario. ¿En qué sentido? De que tienes que ganarlo tú por ti mismo, todo. La meritocracia. Eso es. Sí. Eso es lo que el mundo predica. Y porque funciona en muchos ámbitos. Claro. Pero no en el espiritual. No, en el espiritual no. Eso Funciona en las finanzas. Eso es. Tú Los trabajas negocios, duro y vas a tener más. Pero incluso en los estudios. Es necesario incluso. Desde pequeño en el colegio. Los estudios. A la tarea estudia. para ese Esfuérzate, vas a sacar mejores notas. examen. Claro. Entonces, recibes un resultado por tu esfuerzo. Pero el problema es cuando le pones una carga más allá de lo práctico, que es, vale, ganas más dinero, tienes Ajá. mejores notas, eso es bueno. Lo malo es poner el valor de una persona en eso. Que Eso. es como están las sociedades que tienen más, que machacan más a los niños en el colegio, psicológicamente Ajá. no están muy bien. Ya. Porque al final, psicológicamente le haces débil a alguien que depende tanto de sus méritos. Ya. O le haces neurótico. Entonces, Pero volvemos a... Lo hacemos también desde pequeños. se nos inculca... El más listo de la clase. Ya. El tal sé qué. El no sé cuál. Ya. Entonces, cosas que son necesarias a nivel práctico, a nivel espiritual no nos ayudan. Como el ganarnos el cielo, que no nos ayuda No. porque no podemos. Claro. Porque somos de condición pecadora. Y eso es algo que también es importante entender, ¿no? Que según la Biblia no hay justo ni aún uno. Ujú. Entonces, que ninguno de nosotros puede ni equilibrar una balanza, ni llegar a ser perfectos, ni llegar a limpiar incluso la suciedad que nos hemos creado Ujú. por lo que hemos pensado, dicho y hecho desde que tenemos 8 o 9 años cuando sabemos que algo está mal. ¿Qué hacemos con eso entonces? Con 7 años. O 7 en mi caso cuando robas chuches. Ya. El problema con esto, problema entre comillas, porque estoy 100% de acuerdo, es cuando nos lleva a vivir una vida en libertinaje. A consecuencia de eso. A consecuencia de decir, En vale, plan, Dios va a hacer todo, te va a perdonar. peco, eso es, yo peco, no hay nada que yo pueda hacer activamente para poder compensar la balanza, Sí. entonces De perdidos al río. te perdió el río, porque la gracia viene de Dios y... Me arrepiento cuando y me esté arrepiento. en mis últimas. Y ahora cojo maceta aquí, maceta allá y las rompo todas. Sí, hay gracia. Tráeme un bate. Hay perdón, Sí, hay gracia. Entonces, sí que es verdad que hay que compensar un poco nuestra balanza, por así decirlo, con esa fe activa, ¿no? De que habla Santiago, de que la fe sin obras está muerta. Ya. Pero no trae... Creo que la gente confunde en el que la fe tiene que ser puesta en práctica Ujú. con yo mismo me traigo balanza en mi perdón o en mi necesidad de perdón por mis Ya. fallos. ¿Tiene sentido? Sí. Pero entonces, ¿cómo lo hacemos bien? O sea, Ajá. ¿cómo es la secuencia buena y no irse al libertinaje Ujú. en tu propia vida? Por ejemplo, con tu pecado. ¿Cómo lo haces tú Ya. para aceptar ese perdón, pero no ir a da igual todo? Porque si solo me va a poder perdonar Dios, entonces yo hago lo que me dé la gana. ¿Sabes? O sea, ¿cómo haces tú para equilibrar eso? En su gracia. Vale, ahí Vale, es una respuesta. entras en término de recibir gracia. Sí. En aprender a aceptarla, que se aprende. Vale. Ha habido momentos en mi vida en los que yo no he querido aceptar la gracia de Dios, Mm, porque no te mm. crees merecedor de ella. Ya. Orgullo.
Orgullo. Sí, no, 100% te ríes, pero es que estoy 100% así. Ya. Sí. ¿Tú crees que merecemos la gracia? Pregunta, de ninguna manera. Si la mereciéramos sería otra meritocracia. O sea, no sería gracia, ¿no? Sí. Yo lo que... Antes de llegar ahí, quería hablar de una cosa. Dale. La confesión. Vale. Porque sí, necesitamos gracia y tienes totalmente la razón. Ajá. Es por gracia que eres capaz de recibir perdón de un pecado, ¿no? Y de seguir adelante y seguir progresando. Te escucho. Pero en ese proceso, algo que ha marcado un antes y un después en mi vida, sobre todo en varios puntos clave, en los que yo he tenido un encuentro con Jesús o he tenido un momento de decisión, ha sido la confesión a otros hermanos que han escuchado mi pecado sin tapujos, desde todo mi quebranto y toda mi vergüenza, y que ellos han orado por mí y me han demostrado esa gracia de Jesús. Entonces, desde los 15 años, por ejemplo, en ese momento, ¿no? de ver mi pecado y tal, yo me acuerdo de alguien querer animarme y apoyarme orando por mí, y yo sentirme que tengo que decírselo. Tengo que decirle, mira, confesar mi pecado. Mira, he estado haciendo, aunque parezca una tontería, he estado haciendo esto, esto y esto, y no lo quiero. ¿Qué te dijo la persona? ¿Recuerdas? Tendría que pensar en momentos concretos, pero siempre hay una declaración de perdón. Al menos en lo que yo o al menos yo he recibido eso, ¿no? Después de decir, voy a orar a Dios porque no solo te perdone, sino que te ayude a dejar eso y a dejarlo atrás. Entonces, y luego... Ese arrepentimiento de que hablábamos de dar la vuelta, ¿no? Ese metanoia, dar la vuelta y caminar en dirección contraria. Sí, de hecho, para mí, el momento del 180 es esa confesión. Yo creo que hasta que no he confesado realmente con alguien, era como, sí, sé que esto está mal, sé que tengo que tal... O sea, pocas veces lo he hecho yo solo. Y creo que en la mayoría de pecados, los más importantes de tu vida, que tienes que cambiar, tiene que haber una confesión no pública, pero sí a alguien, en privado, alguien que confía en ti, o sea, en quien confías, que te puede escuchar. Y en esos momentos yo me acuerdo de la sensación de, en lugar de recibir rechazo, recibir perdón. Y aceptación. Aceptación e incluso identificación con otro que me ha dicho, tío, yo también he luchado con esto, pero vamos a por algo mejor. Eso es. Se puede. Y alguien que me ha enseñado el camino. Porque esa persona, y por eso es importante que sea alguien en quien confías y alguien sabio, tiene que decirte que hay un camino. Y que tú te puedes dar la vuelta y que puedes caminar hacia el otro lado. Y en vez de lo que tú tienes miedo que pase, que es que te rechace y te diga, ¿cómo puedes ser tan miserable? Eso no pasa. En mi experiencia no ha pasado. De confesar algo y que alguien me diga, ¿cómo puedes ser tan pecador, tío? Ahora vas y haces 100 flexiones. O sea, no, o sea, lo contrario, de decir... También has sabido con quién hacerlo. Sí, o Dios me ha ayudado me ha puesto personas. Yo, por ejemplo, no podría decir lo contrario. Creo que las veces que lo he hecho me ha pasado lo mismo. De gente que me ha sabido mentorear o dar sabiduría de cómo cambiar, de dar ese cambio y en dirección contraria. Nunca me he sentido juzgado por alguien cuando he hecho eso. Bien. Pero sí que he escuchado testimonios de personas que sí les ha pasado. Que les han machacado en ese momento. Sí. De hecho, hablamos de esto de la confesión de pecados. Está muy mal la cosa, tú. Hablamos de esto en el grupo pequeño hace unos meses. Pero me acuerdo porque alguien dijo que no confiase pecados a nadie. Y pues llegamos a la raíz del problema y fue de que una mala experiencia. Él confesó un pecado a alguien que era su pastor en ese momento y el pastor le metió muchísima caña. No hubo gracia, entonces. No hubo nada de gracia, no. Ya. ¿Y cómo funcionó? No funcionó muy bien, ¿no? no sé ni qué pecado fue ni nada, no tengo los detalles porque no era necesario. Pero desde entonces esa persona no confiesa los pecados a nadie. Y le intentamos animar y no íbamos a la palabra y decimos, mira, que es que Santiago 4 dice esto, no sé qué, no sé cuál, ¿no? Y él dice, venga, va, empezamos. A confesar. Empezó así de manera irónica, ¿no? De venga, va, empieza tú. A ver quién empieza, a ver quién es el listo. A ver quién empieza. Y sé que lo hacía un poco un toque de malicia, ¿no? Para él apoyar su punto. Pero me dio de qué pensar cuando dijo, venga, empieza. Y claro, nadie dijo nada. No como ese momento de Jesús con la mujer que... Nadie tiró una piedra. Que nadie tiró una piedra. Okay. Sí. Y decir, nadie dijo nada. Nadie confesó ahí nada. Porque hasta cierto punto tiene razón. En el sentido de que tienes que saber con quién hacerlo y cuándo hacerlo. Claro. Porque sí que es verdad que la Biblia habla de la confesión de pecados y habla de la confesión de pecados a otros, no solo a Dios.
Sí. Pero no puedes Confesaos hacer unos a con otros, cualquiera. de Santiago. Claro, eso debería de estar, ¿no? Alguien que realmente sea sabio, sensible, atento. Pero a la vez, y algo que es curioso que dice Bonhoeffer, ¿no? Creo que en Vida en Común, que el que no sea capaz de confesar a otro, a ver si realmente está confesándole a Dios. No. Puede ser que esté hablando solo y teniendo remordimiento. Porque es muy fácil Estoy eso. hablando solo. Porque es muy fácil decir, ay, sí, Dios, perdóname. Igual no estás realmente delante de la presencia del Dios santo reconociendo un pecado. Igual te lo estás diciendo a ti mismo. Y cuando lo confiesas a otro, ¿qué dejas? El control. ¿Qué dejas? El orgullo. El orgullo. ¿Qué te haces? Vulnerable. Eso. Que son los elementos que tienen que estar para recibir un perdón. Y por eso digo que la confesión para mí es algo que afirma ese pedir perdón y que me ayuda a recibir gracia. Hay un versículo muy bonito aquí en Isaías. Léelo, hombre. Isaías 1:18. Dice, venid luego, dice Jehová, oh Dios, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueron como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueron rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. ¿No? Como dice que Jehová perdonará nuestros pecados. Y si son ese rojo carmesí, Él lo volverá a hacer blancos, ¿no? Qué bonito. Sí, me parece muy bonito porque es como un poco poético. Sí, y visual. Sí. La simbología de la sangre, ¿no? Sobre todo en el Antiguo Testamento. Y eso es encima de Isaías. Sí. La sangre y el cordero y cómo esa mancha tan clara puede ser limpiada. Me gusta porque habla de la confesión de pecados hacia Dios. Y luego creo que es... ¿sabes cuál es el versículo? ¿Cuál? De Santiago 4. Confesaos nosotros al final, porque habla de sanidad y seréis sanados. También la oración del justo puede mucho. Sí, me estoy leyendo justo ahora Santiago 4 y tengo aquí subrayado uno que me hizo hablando de pecado. El 4:17 dice, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Claro. Y todo lo que no proviene de la fe es pecado, dice Pablo en otro lado también. Sí. Me gusta porque va un poco al principio de la conversación de todo lo que es no dar a la diana, todo lo que es fallar es pecado, ¿no? Es decir, todo es que lo que es lo bueno y no lo hace. Y no lo haces. Es pecado. Volviendo a Isaías, es muy fuerte que en una historia del pueblo de Israel donde es tan visible el pecado muchas veces y tan claro que algo estaba totalmente alejado de Dios, Él diga que Él mismo va a limpiar ese pecado y a eliminar las faltas. Sí. Y cómo luego tiene maneras en las que le mostraba al pueblo de que sí, sois unos pecadores, os habéis pasado todo el año cometiendo faltas, pero en este día yo os voy a mostrar gráficamente que alejo el pecado de vosotros y que yo lo quemo. Y luego nos parece gore el tema de los sacrificios. Sí. Y el tema de y tienes que quemar todo el becerro luego y tienes que derramar toda su sangre. Pero precisamente era una muestra visual de que todos esos pecados representados en esta sangre, puestos sobre la cabeza de este animal, impuestos los de todo el pueblo en el día de expiación sobre ese animal, yo me lo llevo al desierto y yo trato con ese pecado. Todas tus faltas ahí van. Ya no van a estar cargándote. Eso es gracia. El Dios del Antiguo Testamento es un Dios de ira. Y el Dios... Mentira. Sí. Es que no hay gracia más grande que en una historia tan pecaminosa Dios diga, voy a representar todo el mal, me lo voy a llevar del campamento y ya no te va a manchar. Porque yo lo quemo, yo lo destruyo. Jopetas. No sé los números, pero escuché que la palabra misericordia aparece, pero muchísimas veces en el Antiguo Testamento que en el Nuevo. El Gesed de Dios, sí. Solo para corrección, no es en Santiago 4, era Santiago 5, pues no lo encontraba. Confesad vuestras ofensas unos a otros. Por ahí. Y orad unos por otros para que seáis sanados. Fíjate que he leído este versículo, lo tengo subrayado, lo había leído muchas veces, aunque no me acordaba dónde estaba. Sí. Dice, confesad vuestras ofensas unos a otros. Que normalmente hacemos parte de eso. Cuando hablamos de este versículo para el defender la necesidad de confesar los pecados a otros. Y acabo de caer, dice, llorad unos por otros para que seáis sanados. ¿Cómo mete Dios en la ecuación de la comunidad? Porque yo te puedo confesar a ti un pecado, mira, he tenido estos pensamientos, he hecho esta acción, lo que sea, ¿no? Cualquier pecado. Y tú dices, no pasa nada, Andrés, hay gracia, gracias por decirlo, ¿no? Ese que hablaba antes, esa aceptación. Sí.
es intentar reconducirme a girar ese 180 grados y dirección contraria, lo que sea arrepentimiento. Tú me puedes hacer un poco de coach. Genial, perfecto. Pero me gusta aquí que va un paso más y dice, y orad unos por otros. Entonces, la necesidad que tenemos como cristianos de cuando alguien se acerca a nosotros, estoy pensando en nuestros jóvenes de casa, ¿no? Que muchas veces, se acercan a nosotros diciendo, podemos hablar. Y, ¿Ah, sí? Obviamente. He dicho yo me acerco a ellos. Pero muchas veces acaban ellos confesando. Igual cosas que ya sabíamos. Pero que estamos esperando que ellos aprendan a pedir ayuda o a confesar. Sí. Y estoy pensando en mí la necesidad de cuando alguien viene a mí a confesarme un pecado, no porque yo sea aquí un padre o párroco o lo que sea, ¿no? Pero de aceptarlo como es, de amarle como es, de expresar la gracia que Dios a mí ha transmitido a mí. Y luego meter a Dios en esta ecuación. Vale. Decir, vamos a orar juntos. No hacerlo solo un ejercicio de autosuperación, sino que Dios esté ahí. Yo creo que es fundamental. Me recuerda a unas palabras que decía alguien en un tiempo en el que yo estaba en un grupo así cristiano de otros chicos, ¿no? En los que de vez en cuando nos encontrábamos para compartir nuestras luchas, orar unos por otros. Y él decía muchas veces algo muy sencillo. Lo decía en inglés porque cuando estaba estudiando en Boston. Decía, you are forgiven in Christ. Eres perdonado en Cristo. Y puede sonar un poco religioso la primera vez, pero dándole vueltas decía, ostras, no me está diciendo solo, va, tío, que te perdono, yo. Va, tío, que no pasa nada, todos pecamos. No, está diciendo, tú en Cristo estás perdonado por eso que acabas de confesar. Lo que acabas de hacer. Estaba declarando algo que es real, que es que si tú confiesas tu pecado, Dios es fiel y justo y va a perdonarte y limpiarte de toda maldad. Él estaba declarando algo que, aunque yo ya sabía que era verdad, necesitaba sentir aplicado a ese momento. Efectivamente. Entonces, eso va en línea con lo que dices, ¿no? De, mira, sí, está mal, Dios odia eso, pero bajo tu confesión, Él también recibe ese arrepentimiento y en Cristo tú estás perdonado. En Cristo hay gracia para eso y más. Pablo dice, miserable de mí, que soy el peor de los pecadores. Yo soy el primero de los pecadores, pero aún así el tío iba con que había gracia suficiente para todo pecado que se reconozca y que se confiese. Porque ahí voy a lo que decías tú antes, no es lo mismo. No. Un pecado en el que tú te sientes contrito o convencido por el Espíritu Santo y luchas y dices, dejo el control y pido perdón. Eso es muy diferente a decir, pero Cristo murió por todos mis pecados, entonces este es uno más. Lo pongo en el montón, ponlo a mi cuenta. Ahí no ha pasado esa secuencia de perdón, arrepentimiento y pecado, perdón y arrepentimiento. Hace falta pasar por ese proceso una y otra vez. ¿Qué güey? ¿Crees que es necesario que... Te estoy haciendo muchas preguntas, pero bueno. ¿Crees que es necesario confesar todos los pecados? ¿A quién? ¿A otro o a Dios? A Dios siempre. Vale. Yo diría, ¿no? Vamos a dejarlo de fuera de la ecuación. La respuesta es fácil, pero a otros. No lo sé. Yo en mi experiencia soy una persona que cuanto más exteriorizo y puedo hablar con alguien, me ayuda y me hace bien, aunque sean pecados. Sí, pecados, entre comillas, más... Lo que sea. Cualquier cosa que esté mal, a mí me ayuda, creo, exteriorizarla. Entonces, no sé si es un requisito de la vida cristiana. Mira, cualquier cosa tienes que confesarla. Pero también te diré, hay una libertad muy grande que yo siento en que yo no tengo un secreto que no le haya dicho a nadie. Ningún pecado. No hay pecado que yo haya hecho, por muy malo que sea, que no haya alguien, desgraciadamente, que lo sabe. Y eso a mí me da libertad porque... no tengo que defender nada. O sea, al final, eso de que en Cristo estás perdonado, o sea, es literal, porque yo es que no me he guardado nada. Entonces, como yo he dejado todo el control y he dicho, mira, de todo lo he podido abrir, yo creo que he recibido también perdón en cuanto a todo eso. La pregunta me ha nacido por... un poco por... Es poco comparación con el mundo católico en el que ellos van a confesión, ¿no? Y confiesan. Y creo que los evangélicos o protestantes nos hemos centrado tanto a veces. Yo creo que cada vez está pasando menos, en mi perspectiva, no sé si piensas diferente. Creo que cada vez nos comparamos menos con los católicos y creo que somos capaces de ver lo bueno en ellos y creo que ellos están empezando a ver lo bueno en nosotros también.
pero muchas veces nos hemos centrado tanto en hacer lo opuesto a ellos Ya, que hemos dejado totalmente de lado la confesión de pecados. totalmente. Pues Sí. no está de moda confesar pecados. Ya. No se hace. Entonces me ha nacido la idea. Digo, necesitamos confesar todos nuestros pecados. Yo creo que una persona no puede perdonar tu pecado. Esa es mi opinión. Ujú. Bueno, puede perdonar la parte que le ha afectado. Sí, a no ella, puede pero perdonar no el delante dolor, de Dios, eso claro. es, claro, sí, el sí, pecado que tú le has hecho a él, pero no Ya, puede erradicar ese pecado de la manera de la que lo hace Dios. sí. Eso es mi opinión. Entonces yo por eso confieso a Dios, Mm, pero mm. no soy alguien que confiese todos mis pecados. A alguien. A alguien. Igual, ok. Y me está preguntando, ¿debería empezar a hacerlo? Bueno, empieza. A ver. a ver. Venga, vamos. Venga. Tú primero. ¿No hay que confesar? Venga. Tú primero. Venga. En el comentario. No lo sé. Ya. Pero ahora que mencionabas eso. Creo que no es un requisito, como tú decías. O por lo menos no es un... Ya. A mí me ayuda, pero yo no digo, Sí, no sé sí. si es un requisito o no. No. A mí me ayuda. Y creo que puede ayudar a cualquiera que lo haga. Pero Ya. pensando a niveles más generales, ¿no? De qué es lo que hace falta para entrar al cielo. Ya. Yo no incluiría ahí confesar todos tus pecados. Pero el peligro es Ajá. en irse al otro extremo y decir que confesar a otra persona no es para nada necesario. Porque Claro. entonces, quizás por lo que dices de ser bastante anticatólicos como evangélicos, hemos quitado la autoridad que la Biblia da A personas. a personas que confiesas tu Ya. pecado y oran por ti Ujú. y pasa algo espiritual. Claro. Ahí pasa algo que para mí, en mi vida, en mi experiencia cristiana, es absolutamente necesario Sí. que pase. Entonces, si anulamos esa autoridad por miedo a que alguien lo haga mal, Sí, yo no- creo no que juzgue, no. ese es el problema. Otra cosa es decir, vale, entonces ahora cada pequeño pecado que hago tengo que ir cada vez a una persona. No, tampoco es eso, ¿no? Pero yo creo que ahí el Espíritu Santo guía y da sabiduría para saber qué pecado en tu vida ahora mismo, Ya. Andrés, te ayudaría en realidad a sacarlo a la Confesarlo. luz a alguien. Porque igual para ti dices, bueno, no, esto yo honestamente pido perdón a Dios, pero la razón por la que a mí me ayuda muchas veces confesarlo Ajá. es que en la mente es mucho más fácil que un pensamiento se convierta en ansiedad y en confusión. Ya. Cuando se verbaliza, es mucho más fácil que ese pensamiento aterrice y se le ponga un remedio. Ujú. Y por eso Dios es listo, sí. la psicología de Dios, tú. Estoy totalmente de acuerdo. Y me gusta la idea de pensar de voy a orar Ujú. a Dios de qué pecados son los que yo necesito confesar. Suena un poco paradójico, ¿no? No. Pues ya que lo estás haciendo, pues ¿por qué no le pides perdón a él? Y ya está, y te lo quitas de encima. Pero tal vez a través de esa confesión venga un proceso de aprendizaje, Mm. de cómo dejar de hacer ese pecado. Porque muchas veces nos arrepentimos o creemos habernos arrepentido. Ese es un buen diálogo y realmente es remordimiento, ¿no? Que hablábamos antes. Sí. Entonces, hasta que... Sí, no sé, ¿eh? Y el orar, yo creo que es Romanos, en el que dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros en nuestras oraciones. Sí. Yo creo que el Espíritu Santo puede traer convencimiento de pecado a tu vida. Bueno, a mi vida lo ha traído, ¿no? El convencimiento de pecado. Pero también puede traer convencimiento de pecado que necesita ser Totalmente. confesado. Sí, te pone una inquietud, una Sí. carga de decir, tengo que hablar con alguien de esto. Sí. Si lo vais a hacer, buscad a alguien que podáis Sí. confiar, Sí. buscad recomendaciones, porque no es fácil, pero a mí me ha ido bien eso, o sea, entonces yo solo te puedo hablar de Ya. mi experiencia, pero también tengo que decir que cada vez tengo menos personas y más concretas con las que lo hago. Y que yo también he sido de los Vale. que han ido buscando a alguien con el que tener un momento así espiritual de confesar y luego me he dado cuenta de que la persona ha dicho, vale, qué raro. Y eso tampoco... raro, sí, te han dicho. no, o que esa persona no pensaba que eso era pecado. Buah. Sí. De hecho, alguien que pensaba mucho más liberal y decía, bueno, yo eso creo que tampoco... Tal. Entonces yo me quedé flipando. Dije, vale, no tengo que confesar con cualquier persona. Claro. Porque igual personas que ni siquiera entienden mi lucha y no ven que algo esté mal, ¿no? Entonces, cada vez creo que son menos personas, más que yo escojo, sabias, amorosas, que me conocen también. Sí. Pero sí, yo creo que estaría bien. Y aprovecho de decir que bueno, tú y yo lo hacemos y creo que lo hacemos porque creemos en ello fuertemente, de buscar a alguien con quien puedes tener una relación de discipulado. Sí, Tanto exacto. tú discipular como tú ser discipulado. Sí. Sé consciente de tu estado, sobre todo a la hora de decir voy a discipular yo a alguien. Igual no estás ahí, no pasa nada. Pero yo creo que todos podemos ser discipulados. Y de hecho, Necesitamos. cuanto más maduro eres en la fe, más tiempo pasas en la palabra y tal y cual,
Yo más cuenta me doy de la necesidad de alguien con más sabiduría que yo, Ya. tío. Sí. Yo voy mucho a mi padre. Referencias. Voy mucho a mi padre. Ya. Y hacemos videollamadas y tal. Sí. Me gusta porque mi padre sonríe, ¿no? Y pone cara. Y digo, ¿qué pasa? Y dice, no, me gusta tener esas conversaciones. Ya. Hace poco me preguntó, si dejaras de ser misionero en España, ¿qué harías? Mm. Y le diría, no sé, pero me gustaría continuar haciendo algo ministerial. Ya. Y dices, es la mejor respuesta que un padre puede escuchar de su hijo. Qué guay. Y me Que gusta tu enfoque está ahí. Sí. Y estoy 100% de acuerdo en lo de cada vez tener menos personas con las que poder confesar, siempre y cuando sean mejores. Sí, exacto. Es buscar la Eso está calidad. muy bien. Busca, sí. Busca esa persona con quien puedes hacerlo. Ya. Estamos hablando mucho de cosas que son retos y son difíciles. Entonces creo que estaría guay transicionar a lo que encuentras cuando tú haces ese proceso bien. Okay. Porque encuentras algo que ya has mencionado antes, que es gracia. Uh-huh. Que ese proceso de vida cristiana, de reconocer el pecado, arrepentirnos y recibir perdón, nos es necesario, pero a la vez nos da algo, nos aporta algo, te llena, te libera, te hace sentirte que eres amado. Y eso es posible porque hay una realidad que es la gracia de Dios que se derrama en nuestros corazones por el Espíritu Santo, dice también Pablo. Eso es algo que se experimenta cada vez que hacemos esto. Y por eso creo en ello. O sea, por eso yo creo en esto de confesar y el perdón porque sé lo que viene después. Yeah. Y lo que viene después, si lo haces bien, es una sensación de amor incondicional como realmente queremos ser amados. Sí. Hace poco, bueno, mi esposa y yo, Marta y yo, estamos discipulando a otra parejita que acaba de hace poco entregar su vida a Cristo. Y estamos haciendo un librito de estos se llama Comienza, ¿no? Lo típico de que la fe, el arrepentimiento, ¿quién es Jesús? Todas estas preguntas que para alguien que lleva tiempo en la iglesia o en el evangelio puede ser obvio. Sí. Y entonces nos estamos hablando, nos hacen preguntas, respuestas, y después de un buen rato, pero un buen rato, me dice ella, dice, perdona, dice, no quiero sonar, no sé la palabra que utilizó, ¿no? Pero dice, igual es obvio, igual no sé, pero lo he mencionado varias veces, pero ¿qué es la gracia? Wow. Y me gustó porque era de las primeras veces que a mí me dio la oportunidad de explicar qué es la gracia. Porque normalmente en el mundo de la iglesia ya se asume o otras personas lo explica. Y voy a explicar lo que le dije y quiero que tú que tú metas seguro que no puedo hacerlo bien o mal, sino para la próxima vez meter más detalles. O incluso alguien que nos esté escuchando diga, anda, caso práctico. Así es como se puede explicar toda la gracia. ¿Cómo explicas es una analogía, ¿vale? Voy a ser yo. ¿Cómo me explicas la gracia? ¿Qué es la gracia? No entiendo esto que hablas. Y esta fue la analogía que yo utilicé. Entonces siéntete libre de corregirme, ¿vale? Digo, imagínate que vas en el coche en una zona de 50 km por hora. Y en lugar de ir a 50 km por hora, tú vas a 100 km por hora. Vas al doble de velocidad. Sí. Que por cierto, en Estados Unidos eso puede llegar a ir a la cárcel. Pues si doblas la velocidad. Y vas a 100 por hora y pasas por el lado de un policía. Que es lo obvio. Multaca. Que te pare, ¿no? Sí. Que te pare, se acerque, sí. baja la ventanilla. 4 puntos del carnet. Sí. Y lo típico es que te pare, se acerca a la ventanilla y te diga, vas a 100 en una zona de 50. Multa. Y no te va a dar un aviso. Esto es multa. No ibas a 55, ibas a 100. Vale, eso es el escenario normal. ¿Ya? ¿No? Tú haces algo mal, pagas por lo que has hecho mal. Vale, tú imagínate que llega el policía a la ventanilla y en lugar de decirte, oye, vas a 100 en una zona de 50, te va a poner una multa, en lugar de decirte eso, te dice, vas a 100, no te pongo la multa, ¿vale? No lo vuelvas a hacer. Okay. Para mí eso es la misericordia. Vale. No te da el castigo que debería de darte. Sí. Para mí la misericordia es eso, no darte el castigo que merecías. O pagar a tal. Y yo, pero para mí la gracia va más allá. Para mí la gracia es cuando se acerca a la ventanilla y dice, oye, tío, colega, ¿qué pasa? Y yo, ¿qué vas a hacer en una zona de 50? Ya, bueno, es que no sé qué. Entonces excusas las típicas, no, es que yo puedo, yo lo dejo cuando quiera. Exacto. Eso me gusta. Orgullo. El orgullo. Y te dice, bueno, no te voy a poner multa. Tranquilo. Las multas serían de 200 euros, por cierto, no sé si lo sabías. Y dice, pero en cambio te voy a dar yo 200 euros. Y el policía saca la cartera, te da 200 euros y te dice, no vuelvas a hacerlo, ¿vale? Pero no te preocupes, que si vuelve a pasar yo estoy atrás. Y se vuelve al coche.
Para mí eso es la gracia. Para mí la misericordia es no pagar el precio que debíamos, pero para mí la gracia va más allá. Es un Te da regalo, algo. es recibir algo encima de no haber tenido que pagar por Total, lo que total. merecías pagar. Que es una definición de gracia, ¿no? Un regalo, un don gratis. Está muy bien esa analogía. Y quizá la persona a la que tú le expliques esto te diga, pero eso es escandaloso. Es injusto. Porque hay unas leyes de tráfico para algo. Pero eso también es una oportunidad para decir, sí, igual de escandaloso es que Dios vea las actitudes autodestructivas que tenemos y hacia nosotros y hacia otros y no nos ponga la multa. Eso es. Es escandaloso, y de hecho todos lo sabemos dentro, que hace falta un juicio. Por eso vivimos tan ansiosos en nuestra conciencia de, con méritos, ganarnos la aceptación. Porque sabemos que hay unas normas que no estamos cumpliendo y a ver si compensamos la balanza. Entonces, una persona te va a decir, pues eso es injusto, eso es escandaloso. La gracia lo es. ¿Y sabes lo curioso? 100% de acuerdo. De que nos parece escandaloso eso. La respuesta de que el policía te dé a ti dinero por una multa que tú tienes que pagar. Lo escandaloso también es que no nos parezca escandaloso ir a 100 en una zona de 50. Claro. ¿Sabes lo que quiero decir? Sí. Lo hemos normalizado. Yeah. Porque todo el mundo va a 100 en una zona de 50. Entonces eso lo hemos normalizado cuando realmente el escándalo era ese. Y 100% de acuerdo en el que es explicar esto, decir, esto nunca va a pasar. En la vida real el policía no te va a dar dinero. Pues tal vez en la vida real no, pero en la vida espiritual con Dios es así. Es que es así. ¿Qué reacción crees que tiene una persona cuando tú le explicas eso de la gracia como concepto nuevo de Dios? ¿O qué observaste? Ella no hacía más que tomar notas. Ah, sí. Sí, me encantó. 200, ¿eh? A 100. Pude ir a 100. Dios, 200. No, pero le gustó. Y creo que el hecho de utilizar analogías así físicas en la que nos podemos sentir identificados nos ayuda a entender conceptos escandalosos. Sí. Porque la gracia que se salen de la norma, va mucho de lo más que allá. Entendemos. Sí. ¿Cómo experimenta Andrés ese regalo de la gracia en su día a día? Yo he sido una persona que ha tenido que luchar bastante por aceptarla. Yo soy esa persona que está dentro del coche y yo, yo voy a 100, te pago la multa. Y pues que no funciona así, que esto no funciona así. Que aquí el que paga soy yo. Y yo que no, que el que va 100 soy yo. Y me cuesta aceptarlo. Creo que mejora mucho, pero al principio era que no. Y lo cual desencadena unas redacciones de yo arreglo la maceta, yo no confieso a nadie que he roto la maceta. Intento pagar por la maceta. Incluso niego que le he roto yo a mí mismo. Sí. Desencadena una serie de acciones porque no he sabido aceptar la gracia de Dios. Pero en los momentos en los que he decidido aceptar esa gracia, que han sido muchos, yo tengo una manta de peso para la noche, para la ansiedad. Sí. Pesa... Para poder dormir mejor, ¿no? Te ayuda a dormir. Con peso, está llena de arena y te aplasta ahí en el colchón. Está como cosidita, tiene como mini saquitos de arena. Y la mía creo que pesa, no sé si 7 o 9 kilos. Wow. Y me la pongo para la noche y te aplasta. Y si sufres ansiedad es algo que te puede ayudar a dormir. Si te sientes esa sensación de sentirte aplastado. Vale. Pues para mí muchas veces es como quitarme esa manta a la mañana. Pesa. ¡Pum! No, la tienes en los hombros. Y para mí muchas veces es como quitarme ese peso de los hombros y sentirte liberado. No sé si... tú no dices que no eres muy de gimnasio, ¿no? Pero muchas veces cuando haces sets de hombros, no te haces sets, ¿no? Cuando estás a punto de ir al fallo, cuando vas al fallo es cuando ya tus brazos fallan, ¿no? Es cuando paras el set. No haces 10, no haces 15, haces hasta que mueras. Cuando llegas al fallo y dejas de hacer el set de hombros y después coges algo como una Biblia... Que es súper fácil. ¿Sabes? Esto es súper fácil. ¿Alguna te pasa que has cogido algo muy pesado y luego has cogido un brick de leche vacío en el frigorífico? Te sientes Hulk. Que lo coges y dices, ¿qué pasa aquí? Pues eso es extrapolado al 3000 y a lo espiritual. ¿Tiene sentido? Sí. Esa sensación de liberación, de qué peso se ha quitado de mis hombros, ¿no? De esa culpabilidad, esa multa que me tocaba pagar, no la tengo que pagar. Qué bueno. Sí. Creo que
No sé, creo que nunca había explicado, o creo que es difícil explicar Como tú la cómo te experimentas. sientes en ese momento en que tú aceptas la gracia. ¿Tú, Ya. tú qué dirías? Jo, eso me Es una buena pregunta. hace mucha falta Hmm. recibir gracia a mí como persona. Y cada vez intento que esos momentos sean apartados como momentos necesarios de calidad donde yo tengo que llegar a ese punto. No. Porque he visto una tendencia que es cuando tú no solo decides, vale, voy a seguir la fe cristiana, sino que realmente te tomas en serio vivir con Jesús. Sí. En ese proceso Él te da cosas que hacer. Entonces empiezas a hacer cosas, por Dios. Está muy bien servir a otros, trabajar con jóvenes, predicar, hablar de Dios, estudiar la Biblia. Está genial. Haces. Entonces, ¿cómo no vas a meter esa tendencia humana de hacer para merecerte Ya. una recompensa Ya. en las cosas cristianas? Es que está ahí, es que sigue ahí. Incluso sin darte se cuenta. va. Sin darte cuenta, porque, como decías, has sido entrenado así de niño con ciertas cosas Ya. y personalmente todos nos intentamos ganar la salvación hasta que Dios nos enseñe lo que realmente hay. Entonces, por eso también creo que es tan necesario para mí, suelo hacerlo caminando en la naturaleza, Okay. pero tener un tiempo en el que entender que Dios no solo me escucha, Ujú. sino me ama. Okay. Y gracias a Dios yo he tenido un padre que me amaba. Ujú. Y creo que ese ejemplo me ha ayudado muchísimo, porque Ya. era muy fácil para mí cuando yo tenía 17, 18 y ya empezaba a entender que necesitaba a Dios en mi vida Ajá. y tenía que explicarle las cosas y recibir su ayuda, porque Claro. para mí era como hablar con mi padre, que yo Ajá. confío y sé que me ama. Entonces, esa figura de Dios como padre me ha ayudado mucho a recibir una gracia porque siempre la he tenido en casa. Okay. Entonces, sé que parto con ventaja Sí. de una experiencia positiva con mi padre biológico que me ha dado siempre cariño y amor y aceptación. Entonces yo Ya. existencialmente ahora sabía dónde encontrarla. Era el mismo movimiento, pero esta vez hacia el Dios que ha creado todo, ¿no? Hacer Y- espiritual, ¿no? Sí, pero a la vez descubrir, ¡buah! O sea, es como con mi padre. ¡Qué guay! Y puedo decirle todo. Puedo acceder tan fácil a él, aunque la he liado me acepta otra vez. Entonces, eso le doy ahí un 10 al amor que Dios me ha mostrado a través de mi padre Ujú. biológico, Ya. porque así me acerco yo a Dios. Pero luego, más allá de eso, creo que la experiencia con Jesús en concreto, de que Jesús ha muerto por mi pecado. Entonces, a él le importaba tanto Mm. que yo fuera amado y aceptado que pagó el precio. Yo cuando me voy a meditar, a reflexionar, a caminar por ahí, pego un par de horas en la montaña porque necesito encontrarme a mí mismo o a Dios o a lo que sea, Ya. yo en esos momentos creo que muchas veces llego a un punto de decir, jo, es que si fuera por mí, tío, es que no... Mm. Entre mis ansiedades, mi negatividad, mi miedo y mi vergüenza que todavía arrastro y todavía siento mis complejos de, yo qué sé, muchas cosas. Con todo eso junto, es que es una receta Mm. para el desastre. Ya. Pero en esos momentos no solo tengo a ese Padre como Dios creador que me ha creado bien, con un propósito, sino que tengo a un Jesús que me dice, yo soy el camino, tío, camina conmigo, que yo sé que tú eres un desastre, pero yo no. Y yo Yo no. he abierto camino y yo puedo contigo mostrarte el camino. Entonces, es difícil explicarlo, pero sí que vez tras vez tengo que pasar tiempo reconociendo mi pecado Ya. y a la vez reconociendo que Jesús me puede ayudar y puede darme un camino que no depende de mi fortaleza, sino de la suya. Me gustaría ponerme ñoño un minuto. Y, Oh. y Sí. dar gracias a tus padres y a mis padres. Eso es. Sí. Hace mucho, que te hayan enseñado el amor desde esa perspectiva de padre y madre que te amo. Me estoy poniendo demasiado ñoño. Wow, la verdad también se emociona. Lloro yo más en casa que tú, ¿eh? Sí, porque a ti se te ve. Bien. El otro día estábamos hablando de una situación Hmm. y dije, madre mía, qué suerte he tenido con mi madre. Hmm. Y en ese momento me mandé un mensaje a mi madre. Sí. A mi madre la llamo Cucu. Ja. Y me mandé, yo te quiero, Cucu. Hmm. Y no le dije nada. Pero hemos sido muy afortunados. Hmm. Tanto tú como yo. Hmm. Me siento con la libertad de hablar en tu nombre. Totalmente. Porque he conocido a tus padres. De decir... De poder traspolar ese amor que hemos recibido de nuestros padres Hmm.
para entender el amor fraternal de Dios. De Dios. Hay mucha gente que no ha tenido eso. Y estaba pensando en la película de La cabaña. Como él se muestra como el hombre del protagonista. Como Dios se muestra a él a través de una mujer. Sí. Es curioso, ¿no? Que mucha gente dice, esto es energía, ¿no? Pero no es hasta el final de la película que él aparece como hombre y no estabas listo para verme como padre por los problemas, ¿no? Que tu padre te había ocasionado. Pero sí, me siento muy afortunado de poder entender lo que acabas de decir. Muy afortunado. Y me encanta que has hecho esa conexión entre gracia y amor. Porque el amor que entendemos como humanos, o el amor que yo transmito hacia las personas o hacia mi propia esposa, no, es que no sé, ni se acerca al amor que tiene Dios, al amor que tiene Dios por nosotros. Es que ni se acerca. Yeah. Y mira que yo amo a Marta, Siempre digo que Marta es mi punto débil. Que a mí me puedes decir lo que quieras, insultar lo que quieras, pero que si Marta está por medio, Sí. Antes de empezar el podcast estaba comentando, voy a confesar aquí en público. Pecado. Esta mañana en el coche casi tenemos un accidente. No ha sido culpa mía. Obviamente. Pero un coche casi nos da. Y ha sido lo más cercano que está un accidente de coche estando yo en el volante. Wow. Y me ha enfadado muchísimo. Yeah. Pero no me ha enfadado por el coche o porque iba yo conduciendo, me ha enfadado porque Marta estaba conmigo en el coche. Y de hecho, para confesar, es la primera vez, y espero que sea la última vez, en la que yo he salido del coche y he ido al... ¿Que le llamas a alguien? No es la primera vez que llamo a alguien, pero sí a un conductor en su cara. Perdón. No, está bien. No, mal hecho, Pero no rimos, viene de esa defensa. Y de hecho, en ese calentón, puede ser un calentón, si no lo hubiese hecho. He parado el coche en mitad de la carretera, en mitad del centro de Santander, he puesto el freno de mano, me he bajado. Marta me había parado, me había cogido el cinturón y me dijo, no vayas, no hace falta. Ahí Marta, también hay que honrarla por aguantarme. Pero una de las frases que le he dicho al hombre, entre muchas, algunas inapropiadas, ha sido, voy con mi mujer en el coche. Él también iba con su mujer en el coche. De hecho, yo hubiese dado a su mujer, porque se me ha colado, y yo hubiese dado a la puerta de su mujer y le hubiese perdido partir la pierna o algo peor. Pero una de las frases ha sido, voy con mi mujer en el coche. Y que ha sido mal canalizado, ha estado mal hecho y espero no volver a hacerlo como decía antes, ¿no? Y me he confesado y he pedido perdón a Dios. Eres perdonado en Cristo, amén, hermano. Pero ese amor que me lleva a mí a hacer algo tan estúpido y mal hecho por amor hacia Marta, no estoy comparando que Dios reaccione así como yo he reaccionado, ¿no? Pero ese nivel de amor que yo siento por una persona es que ni se acerca al amor que Dios siente por nosotros. Y a la vez, esto te sirve también para otra analogía. Hay un consejero bíblico que muy sabio de Estados Unidos, Chuck Lynch, que él habla de que el verdadero arrepentimiento es odiar lo que Dios odia. Eso es. No solo alejarte de lo que Dios le parece mal, no, que tú odies lo que Dios odia. Y en esa analogía, claro, Dios es un Dios que odia lo que nos destruye. Entonces, en ese sentido, tú tenías razón en tu ira. Porque tu ira es que alguien podría haberle hecho daño a tu mujer. Sí. No hay forma de quedarse callado y que eso esté bien. Tú tienes que responder canalizándola, claro, la energía. Pero tú tienes que defender lo que tú amas. Y por eso Dios quiere que no pequemos. Porque Él quiere defender lo que Él ama, que somos nosotros. Entonces, Dios odia el pecado 100%. Y eso hay que tenerlo grabado, pero no solo entenderlo, sino hacerlo nuestro. Tenemos que odiar las cosas que nos hacen daño. Porque hasta que tú no odias tu adicción, tú sigues agarrándote a ella. Y por eso no puedes romper con ella. Hasta que tú no odias un pecado sexual, no estás siendo capaz de amar. Porque tú aún te agarras a un sentimiento positivo que tiene una acción mala. No estás siendo capaz de cambiar porque no eres capaz de llegar al punto que Dios ve, que es, esto te hace daño, lo odio, no lo voy a soportar, no voy a dejar que esto esté en tu vida. A veces nosotros somos más permisivos con nuestro propio pecado, aunque nos hace daño, por no querer enfrentarnos a dejarlo y no saber qué va a pasar y si vamos a poder o no, y si Dios nos va a dar las fuerzas o no. Entonces, mal por insultarle, pero bien por tu ira bien canalizada es necesaria. No, y... Bueno. De hecho, es que no lleva nada de tiempo. Bueno, no me lleva nada de tiempo el reconocer que ha estado mal. Así montarme en el coche y yo, ¿para qué? Si no...
Pero también recibes gracia a través de cosas así. Y decir, mira, Dios está trabajando con mi carácter, pero me ama tanto que me permite no haberme chocado, no haberle partido la cara a alguien y estar ahora en la comisaría y Tim tener que venir a sacarme y decir, sí, va conmigo. Ven, si no, no somos misioneros. Ven, a casa, Andrés. Es misionero. Entonces yo creo que Ya, ahí está ya. la gracia de Dios también, de que no ha pasado algo peor, no Sí, hay sí, sí. no te vamos a echar por eso, sino que no, al contrario, estás en un progreso personal hacia mostrar, yo creo que hay que mostrar el enfado contra lo que está mal, pero de una forma Sí, cada vez más sana. bien canalizada. Sí, bueno, y vamos gestionándolo. Ya. Pues cuando hablamos de gracia y cuando hablamos del amor, Ujú. nos debería de llevar al mayor acto de amor de la historia. Mm. ¿En qué momento de tu vida, tal vez fuera en esta experiencia que contabas con 15 años, pero en qué momento de tu vida entiendes la acción de la cruz? Qué bueno. ¿Recuerdas? Porque hemos crecido ambos, Ya. como hemos mencionado ahí en varios episodios, de que hemos crecido en la iglesia, nuestros padres ahora están en el ministerio, no misioneros de otros países. Entonces hemos mamado desde pequeños lo que es Jesús y lo que Jesús murió por nosotros. Pero ¿en qué momento de tu vida entiendes? Dices, wow, esto, wow. Como decías antes, ¿no? Qué escándalo esto. Qué escandaloso. Creo que en ese momento, a los 15 años, A los 15 años. cuando yo creo que es uno de mis recuerdos más vívidos de Jesús hablándome a mi corazón, ¿no? No fue una voz audible, pero fue Sí, totalmente mostrarme. Yo no podía entender por qué Él me amaba tanto. Ajá. Y no tenía en cuenta mi pecado. Y no solo no tenía... Es como lo que dices de la gracia. No solo no me tenía en cuenta mi pecado y me amaba, sino que me estaba dando una oportunidad de una vida. Que, por cierto, es la vida que he vivido en los últimos 12 años. No, más. 15 años. Esta vida que he vivido, de gracia, de amor y Tienes tal... 30 años ya, tío. Tengo 30 años ya, chavales. Él me la ofrecía. Y vale, han habido cosas difíciles en esta vida, pero ha sido una pasada, y lo es, porque he recibido tanto amor de Dios. Entonces, creo que en ese momento me sobrepasó tanto esa emoción, esa gracia de decir, wow, quiero esto y lo puedo tener, no me lo creo, que en ese proceso quizá fue gradual de darme cuenta de, espérate, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que yo reciba tanto bueno habiendo tenido un estilo de vida que No aportando nada bueno. que no me aportaba nada bueno y que no llevaba a eso? Yeah. Y creo que en ese proceso me di cuenta, Jesús en la cruz estaba permitiendo que tú tengas esta vida. Yeah. Que tienes, que no tienes que hacer nada por conseguirla, que es por gracia, es por misericordia, y ya la tengo. Cada vez que yo, en esos años siguientes, me sorprendía de que yo podía vivir siendo perdonado de mi pecado y vivir cosas buenas, creo que Dios me hacía mirar a la cruz y decir, esto solo es posible gracias a eso. Qué guay. A que yo te amo porque Jesús ha pagado por todo lo malo que tú puedas haber hecho. Y incluso lo que ya me vuela la cabeza, por lo que vas a hacer, Toma ya. que no está bien. ¿Qué sabes que vas a hacer? Y cada vez me duele, ¿eh? Cada vez que yo sé que he hecho algo que está en contra de lo que Dios quiere y lo que yo mismo quiero, Ya. yo siento como que le estoy cargando. Sí, porque el pecado sabe diferente cuando lo has cometido sabiendo que era pecado antes de cometerlo. Y crea vergüenza, porque hay distancia otra vez entre lo que eres o haces y lo que te gustaría hacer o ser. Sí, durante un tiempo, entre comillas, te permites el pecar porque no sabías. Sí, porque O- todavía estoy ahí decidiéndome. Pero cuando ya sabes, Hay un momento en el que sabes. ahí duele más. Ahí duele más. Duele más pecar. Te entristece más. Y es, bueno, no sé en tu experiencia, mi experiencia es aún más difícil a toda la gracia. Ya. ¿Cómo vives tú entender la cruz en tu crecimiento? Yo no recuerdo el momento exacto en el que dije, wow. Y creo que es tal vez por eso no de haberlo mamado desde pequeños. Pero algo que me ayudó fue el entender el proceso, a ver, no quiero sonar aquí, es un poco friki, anatómico, ¿no? Por el que pasó, fisiológico, por el que pasó Jesús en la cruz. Ese dolor físico Ya. me ayuda a aprender. Es que la cruz se ha normalizado tanto. El concepto de cruz, las figuritas por todos lados, en el collar, los tatuajes, que realmente era un instrumento de tortura. Ya. Era una muerte, tío. O sea, Una experiencia inaguantable.
Yo estoy en tiempos de Jesús y prefiero como Juan el Bautista. Me cortas la cabeza de acabas antes. Y acabas antes, Sí, tío. sí. Pero esto de poner vinagre en las heridas, de clavarle un clavo a través de los nervios y los huesos, poner una corona, ¿no? Los escopetazos, los insultos. Que alguien que definitivamente no lo merecía pasó por eso, es doloroso. O sea, es doloroso al alma pensar que Jesús pasó por eso, pero es aún más doloroso el pensar que lo hizo por mí. Entonces es muy bonita la cruz. Y hay un momento, no sé hasta qué punto es real o no, pero dicen que cuando clavaron a Jesús, cuando estaba en la cruz, ¿no? Y le clavan una lanza en el costado. Sí, dicen que apareció agua. Agua y sangre. Agua y sangre, ¿no? Sí. Que dicen que es como que su corazón explotó. No sé, pensar que pudo explotar su corazón de amor por nosotros. Suena como muy, muy poético. Bueno, todo su cuerpo, sí, todo su ser estaba explotando. Sí. Bueno, colapsando, ¿no? Sí. Hace poco estuve haciendo un pequeño estudio sobre la palabra tetelestai. La palabra que Jesús dijo cuando dijo consumado es. Sí. Está completo. El telos, sí, ¿no? El telos. Algo completo. En español sí que consumado es, dicen. O sea, he acabado. Sí, it is finished, ¿no? Sí. Sí, creo que sí. Hecho está. Hecho está. Pero la palabra que utilizan para describirlo en el Biblia es, el original es tetelestai. No sé si lo estoy pronunciando bien, seguramente no. Pero como esa palabra se utilizaba en aquel tiempo en varios conceptos, en varias circunstancias. Una de ellas era cuando una deuda se pagaba o estaba a cero, ¿no? Si tú me debías, ya está saldada, ¿no? Tú me debías 100 euros, me lo das, tetelestai. Te doy la mano, deuda saldada. No sabía. Y luego otra también que se utilizaba mucho era en batalla. Cuando la última persona caía o cuando ya un ejército ganaba, el ejército ganador decía tetelestai. Se ha acabado, ya está. La batalla ha acabado. Y como Jesús, sus últimas palabras no fue tetelestai. De consumado es. He acabado, la deuda ha sido pagada. La batalla ha acabado aquí. Cuando entiendes un poco más el concepto de esa palabra de deuda y de batalla ganada, ya está. Ponerle fin a un asunto. Y aún así, cada vez necesitamos llegar a ese punto con nuestro pecado. Al punto en el que hemos estado luchando, hemos muchas veces sido derrotados por pensamientos o acciones que no queríamos hacer y los hacemos, pero hemos llegado al punto de entregarlo a la cruz y que Jesús vuelva a decir, vale, ya está. Consumado es, acabado. No le des más vueltas, no lo acarrees más, no lo sigas cargando. Eso me encanta de la cruz, porque es algo que es constante. Sigues teniendo la necesidad en tu vida de rendir cosas y que Dios diga, vale, dámelo, tengo que pagar un precio por esto, lo he pagado ya, pero ya está. Tranquilo, respira, lo he tratado. Sí. No sé eso es una pasada, ¿eh? Sí, es un escándalo. No sé en qué parte de la Biblia dice que, no sé si es un salmo, que nuestros pecados son echados al fondo del mar, ¿no? Que Dios los olvida. Ya. Sí, eso es algo que también es un proceso, el pensar, Dios ha olvidado este pecado. ¿Por qué sigo yo? ¿Por qué sigo dándole vueltas? ¿Por qué sigo cargándole? Probablemente tenga que confesarlo. No sé. Pero me gusta que lleguemos al mismo punto, de entender que la vida cristiana, por muchas palabras raras que le puedas poner y muchas experiencias místicas que le puedas poner, que todo está muy bien, muy divertido, se trata de llegar a ese punto en el que entendemos lo que Dios quiere, entendemos que estamos lejos de eso o que hemos fallado, pero a la vez que Él sigue estando al lado nuestro, diciéndonos, si antes el pecado decíamos que era estar torcido, Dios nos dice, te va a enseñar cómo ponerte recto. No por ti, no por habértelo ganado con tus méritos, de lo contrario. Porque yo, con mis méritos, he pagado por ti. Porque te amo. Voy a enseñarte cómo es vivir una vida recta. Y eso es buenísimo. Y a veces se nos puede tratar de santitos. Me da igual, se puede tratarnos de radicales. Genial. Pero si al final Dios está haciendo una obra en mi vida en la que me está enderezando, yo quiero eso. Me da igual. Pueden verme como me vean, ¿no? Pero eso, a la vez, trae una humildad y un amor tan transparente y que da gracia luego a otros, que eso es lo que yo vi a los 15. Claro. ¿Sabes? O sea, yo lo que vi era personas que estaban experimentando la cruz en su vida.
No vi otra cosa. No eran perfectos, no. Pecaban. ¿Algunos se han alejado? Sí, algunos se han alejado. Pero en ese momento estaban siendo gracia hacia mí. Por eso es importante que vivamos a Jesús en comunidad. Porque hay personas en nuestras comunidades que todavía no se han encontrado con Jesús. Igual lo tienen que experimentar a través de la gracia que nosotros le podemos dar. O por decirles, mira, Dios quiere tratar con tu carga de pecado y tetelestai, que Él ya ha pagado para completar el perdón y que no te hace falta cargarlo más. Quizá tenemos también una responsabilidad al recibir gracia. Y en el momento en el que aceptamos esa gracia, pensando en este ejemplo que tú estás dando de tú con 15 años, de ver esa gracia o ver cómo personas están experimentando la cruz, que a ti te lleva al arrepentimiento, lo cual te lleva a la cruz, lo cual te lleva al aceptar la gracia, ¿no? Como estamos hablando de este proceso, es súper esperanzador. De que no siempre tiene que ser todo fallido, no tiene que ser todo curvo, de que hay una esperanza y de que es posible de llevar una vida recta. Hay un camino. Hay un camino. Sí. Y no estás solo en ese camino, además. Eso es. Y lo que es muy bonito, y al mismo tiempo incluso difícil a veces, pero es muy bonito, de que no estás solo, de que hay otras personas contigo que te quieren enseñar, te quieren discipular, te quieren mentorear, te quieren ayudar, te quieren amar, te quieren dar esta gracia. Y no solo hay personas a tu alrededor que te van a fallar, no como esta persona que te dijo, ok, sino que el Espíritu Santo va a estar contigo en ese proceso y va a traer consuelo, va a traer también confrontación, te va a guiar, te va a ayudar, ¿no? De hecho está presente en todo el proceso, porque Jesús anuncia, el Espíritu Santo va a convencer de pecado, de justicia y de juicio, pero a la vez el Espíritu Santo también, cuando Pablo en Romanos 7 y 8 lucha con su pecado, dice, pero gracias a Dios yo vivo en el Espíritu, entonces aunque lucho con el pecado, mi vida está en Cristo por el Espíritu. Y luego el Espíritu es el que confirma la obra de redención de Cristo en mi propia experiencia. Entonces, en todo el proceso estás acompañado. Sí. Sí, me gusta mencionar justo esos capítulos de Romanos. Son brutales, ¿no? Cuando Pablo dice el mal que no quiero hacer, eso hago, pero el bien que quiero hacer, eso no hago. ¿No? Que todos nos hemos sentido así. Sí, o nos sentimos. O nos sentimos muchas veces. Sí. Pero la esperanza que trae el Espíritu Santo a nuestras vidas te puede llevar a una vida de rectitud, en el buen sentido de la palabra, que a veces la palabra que es recto tiene como una connotación negativa, ¿no? Pero en el buen sentido de la palabra es muy bonito y es muy esperanzador. Me encantan esos conceptos de gracia, esperanza y amor para vivir la vida cristiana. Me gustaría retar a la gente, Andrés, porque nosotros hemos experimentado la gracia de esta forma, pero me gustaría retar a que abramos nuestra mente y nuestro alma a que Dios nos muestre la gracia en nuestra vida. Porque creo que Dios es muy creativo en cómo nos enseña la gracia que no merecemos, pero que es su carácter, su amor, lo que Él quiere darnos. Me ha pasado esta mañana saliendo y que hubiera sol y que todo fuera tan bonito. Hoy, en este día, hoy, para mí salir y ver que aunque yo tengo muchas rayadas mentales, aunque hay situaciones con personas que no sé cómo tratar, aunque hay cosas que no están bien en mi vida ahora mismo, salir y ver la fidelidad de Dios, de que el sol sale cada día, de que todo es tan bonito, era como un tranqui de parte de Dios. Tranqui. Yo sigo aquí y esto va a seguir así. Va a haber cosas buenas, yo voy a ser estable, mi sol va a salir sobre justos y pecadores y yo estoy aquí, ¿no? Es una tontería, puede ser, pero para mí, en mi experiencia diaria, necesito destellos de la gracia. Y en un día donde yo me siento más confundido y ansioso, que Dios me muestre su estabilidad y su luz, es una muestra de la gracia. Entonces, abre tu mente, abre tu alma a que Dios te sorprenda con algo que significa gracia, que significa su amor y su perdón. Otra que me parece curiosa, es levantarte de una pesadilla y que no es cierta. Y te das cuenta de que era solo un mal sueño. La gracia es un poco así. Un poco así. Y me ha pasado muchas veces de levantarme y decir, no, que no tengo que sufrir eso. Pues lo mismo, no tienes que sufrir la carga de tu pecado en soledad, en vergüenza, no. Porque hay una salvación. Y hay una salida de ese pecado. Hay personas que tal vez se sientan atadas, ¿no? O esclavizadas a ese pecado. Que no. Que hay una salida. Que ese pecado puede ser... Tú puedes ser liberado de ese pecado que piensas que te ata. Hay mucha gente que confunde su identidad con ese pecado. Y no, tú no eres tu pecado. Que Dios restaura, Dios libera, Dios lo arregla y lo olvida, que es algo más loco. No lo tiene en cuenta. Entonces no tengas miedo de acercarte a Dios
Y si no sabes cómo acercarte a Dios, acércate a alguien. Y dice, oye, mira, estoy luchando por esto y tengo la sensación de que no va a parar nunca. Ya. No es así. Hay esperanza, hay amor. Entonces, acepta la gracia. Ya, eso es. Y si en algo hemos podido añadir gracia a tu experiencia de vida, sí, nos alegra. Somos pecadores, pero estamos en ese proceso, estamos en ese camino. No sabemos no tenemos todas las respuestas, pero sí que recibimos amor y gracia de Dios tanto que queremos compartirlo con otra gente. Sí. Y estamos abiertos a necesidades, peticiones que hayan, y estamos aquí para seguir haciendo esto. Sí, espero que este episodio os haya gustado. Ha sido un poco diferente, más largo de lo normal. Sí, un poquito, ¿no? Ha pasado la media hora, ¿no? Sí, ha pasado la media hora. Pero bueno, si has llegado hasta aquí, gracias por escucharnos, gracias por estar ahí. Y espero que os haya gustado ver un poco más de nuestro proceso. Creo que hemos sido bastante abiertos. Sí, no me he inventado nada. No, yo tampoco. Entonces, me gusta que nos mostremos tal y como somos. Eso es. Que hay que ser reales, tío. Esto es un proceso. La vida cristiana. Gracias por escucharnos y por estar ahí. Dale a like, suscríbete, compártelo con tu gente y os queremos. Y esas cosas. Un abrazo. Chao.